hasta el Golfo Pérsico porque hoy ha sido noticia, porque se ha conocido, enseguida lo veremos, ahí lo ven, Arabia Saudí y otros países han roto relaciones de todo tipo, ya no solo diplomáticas, con Qatar por, dicen, apoyar al terrorismo en sus diversas ramas y el terrorismo yihadista en diferentes países, ¿no? Entre otros el Estado Islámico, Al-Qaeda, a los hermanos musulmanes, etcétera. Vamos a saber un poco más de esta medida que han tomado otros países como Arabia Saudita, que hasta Arabia Saudí ha roto con Qatar, con lo cual si Arabia Saudí, que tradicionalmente apoya el wahabismo, imagínense si Arabia Saudí ha roto con Qatar, lo que debe ser Qatar. Pero bueno, Cristina Ramos, buenas noches de nuevo, cuéntanos los porqués y sácanos de dudas de en qué consiste esta ruptura de relaciones. Sí, vamos a ver detalladamente de qué le acusan. Primero, de promover el discurso y los planes de estas agrupaciones a través de los medios de información de manera permanente, así como de respaldar a Irán en su apoyo a los grupos terroristas. El Cairo, por su parte, le acusan de intervenir en los asuntos internos de Egipto y los países de la región de manera que amenaza la seguridad nacional árabe. Para el gobierno de Yemen, dice que ha quedado claro el trato a favor con las organizaciones extremistas en el país donde operan el Estado Islámico y la organización Al-Qaeda. ¿Y cuáles son estos países? Pues los vemos: Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes, Bahrein, Yemen, Libia y Maldivas. Estos han comunicado que rompen unilateralmente las relaciones con Qatar. De estos países, Arabia Saudí ha sido el primero en anunciar estas medidas. Todo ello apenas 2 semanas después de que Donald Trump les instara a unirse contra el extremismo. Un comunicado divulgado en las últimas horas por los Emiratos Árabes manifiesta que la incapacidad para cumplir con compromisos y acuerdos internacionales es lo que ha llevado a tomar las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de los componentes de la cooperación del Golfo y el pueblo catarí. Y las consecuencias no se hacían esperar. Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes, ha dado nada más y nada menos que 48 horas a sus diplomáticos para abandonar el país. De hecho, ya muchas aerolíneas como Fly Dubai o Qatar Airways ya han suspendido todas sus rutas entre Riad y Doha, la capital de Qatar. Ante estas acusaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar argumenta que estas medidas no están justificadas y solo se fundamentan en calumnias. Sin embargo, Qatar también es protagonista por la manera en que se está adueñando del continente europeo. ¿Los motivos? Bueno, pues entre ellos por la compra ya hace unos años de uno de los hoteles más lujosos en París, también por la cesión a Qatar Airways del 35% de las partes de Cargolux, una aerolínea luxemburguesa especializada en el transporte de carga. Con esta medida, Qatar quiere fortalecer los intercambios económicos entre Europa y Asia y dominar la mercancía aérea entre esos continentes. El PSG en Francia, el Málaga, la financiación del Barça, también por la Qatar Foundation, también fundamentan esta teoría. El casino de Cannes, hoteles de lujo parisinos o la famosa tienda Harrods en Londres han sido las presas de Qatar en los últimos 4 años. Ese dinero invertido no le daría necesariamente beneficios, pero sí fama. Muchísimas gracias, Cristina. Hay que decir que al Barça ya no le patrocina Qatar Airways, sino que ya es otra empresa japonesa en este lugar, con lo cual corregir es de sabios. Por eso os quedéis con la Copa del Rey y basta, ¿no? Ya, efectivamente. ¿Le ha sorprendido de alguna manera esta decisión de estos 6 países? Vamos a verlos en el mapa, cuanto más lo veamos mejor. Respecto a Qatar, dicen que es el patrocinador del terrorismo a nivel mundial. Cuéntenos. Bueno, no es el único patrocinador, ¿no? Aquí estamos hartos de hablar de Arabia Saudí, de Turquía, incluso de Occidente, como hemos patrocinado directo o indirectamente el terrorismo internacional con apoyando determinadas primaveras árabes, ¿no? No es el único patrocinador, pero es uno de ellos, ¿no? Y no me sorprende porque Qatar y Arabia Saudí no se llevan bien desde los años 60, con tiras y aflojas. Aumentó en 2011, a raíz de las primaveras árabes, aumentó su distanciamiento y sobre todo hubo un golpe de efecto no tan grave, pero ha sido el más grave hasta la fecha, en 2014, donde bueno, se rompieron relaciones diplomáticas también entre 3 de estos países, ¿no? Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Arabia Saudí con Qatar. Lo que sí sorprende es que sí que es la más grave, ¿no? Aquí hemos llegado a un punto bastante más agresivo y más alto en la ruptura de relaciones. ¿Por qué es no retorno esta ruptura? ¿Qué supone? No creo que sea un no retorno, nunca lo ha sido, ni va a haber una guerra, pero lo que supone es un golpe de efecto para decir basta ya realmente lo que, vamos a ver cómo lo explico, de una forma clara.
Desde la óptica occidental, desde nuestra óptica, nosotros generalmente ponemos en el mismo saco Arabia Saudí, Qatar, Emiratos, bueno, Emiratos quizás un poco menos, a estos países que financian tradicionalmente, les ponemos en el saco de financiadores del terrorismo internacional y de exportadores de yihadismo o de integrismo islámico a Occidente y al mundo musulmán en general, ¿no? Y esta generalización no es errónea, es correcta, es verdad. Desde una óptica muy general, es cierto, las generaciones no son malas. Lo que pasa es que si rascamos un poco más, vemos, como en cualquier otro conflicto internacional, que es cierto que hacen eso, pero luego entre ellos no se llevan bien. Y no se llevan bien por un motivo principal, que es una de esas palabras o de esos términos que os he utilizado cuando antes nos han explicado las razones, es la fundamental y son los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes es el término que separa el abismo, o que provoca el abismo que separa a Arabia Saudí de Qatar, o a esos bandos enfrentados en el Golfo, que no es unívoco. El Golfo, a pesar de ser un mundo suní, un mundo salafista en general y wahabita, enfrentado al poder chií representado por Irán, no es unívoco y tiene una serie de diferencias que ahora mismo son las que se plasman, y donde si nos quedamos en ese primer saco generalista occidental no lo entendemos. Si empezamos a rascar, vemos que a pesar de hacer muchas cosas muy idénticas, tienen unas grandes diferencias, que la principal, repito, es hermanos musulmanes. Entonces vamos a centrarnos. Los hermanos musulmanes. ¿Qué hacen los hermanos musulmanes? Porque sí que es verdad que están en diferentes países, pero ¿cuál es la razón de ser? Y sobre todo, ¿por qué es la gran diferencia entre Qatar y Arabia Saudí? Porque claro, decíamos en la presentación que hasta Arabia Saudí se ha hartado de Qatar, o de que sea una de las grandes patrocinadores del terrorismo. Hasta Arabia Saudí, porque Arabia Saudí no se queda corto tampoco, ¿no? No se queda corto, ni Turquía tampoco, apoyando en la guerra de Siria, por ejemplo, a grupos yihadistas, Al-Qaeda mismo, o de la órbita de Al-Qaeda, por ejemplo, y hasta hace muy poco permitiendo y financiando indirectamente, el caso de Turquía, al Estado Islámico. Luego no se quedan cortos. Arabia Saudí, hermanos musulmanes, que nace en los años 20 en Egipto, ha ido expandiéndose a lo largo del mundo. Es un movimiento que no es salafista y wahabita, que serían términos que a lo que a nosotros respecta podemos equipararlos, ¿de acuerdo? Y lo que fue es expandiéndose gracias a la educación. Arabia Saudí, Qatar eran países muy letrados que necesitaban maestros, necesitaban potenciar sus escuelas. Y los hermanos musulmanes, que eran muy fuertes en eso, vinieron desde Egipto, generalmente huyendo de la persecución que allí sufrían, fueron huyendo y recalaron en Arabia Saudí, en Qatar, para huir. Y llegaron a un acuerdo con el Estado, de tal forma que se ocupaban de las escuelas, se ocupaban de la educación de esos países, y en el caso de Arabia Saudí, con la obligación de no influir en la política interna del país. La política interna del país consistía, en Arabia Saudí, y sigue consistiendo en algo muy sencillo. Somos salafistas, somos wahabitas, somos la corriente más rigorista del Islam, pero el Islam no acepta las monarquías absolutas. Queremos mantener nuestro chiringuito. Por lo tanto, os permitimos al salafismo progresar y ser la religión preponderante del país, pero no toquéis la monarquía. Los hermanos musulmanes al principio tragaron con eso, que los salafistas habían hecho desde el origen del país de Arabia Saudí. Sin embargo, con el tiempo, especialmente con la invasión con la guerra del Golfo, con la primera guerra del Golfo, cuando Arabia Saudí condena a Saddam Hussein por la invasión de Kuwait y apoya la permanencia de tropas norteamericanas y aliadas en general en territorio saudí, eso fue lo que empezó a romper, porque los hermanos musulmanes por ahí no tragaban. Eran mucho más rigoristas y, a diferencia de los salafistas, no aceptaron, sus religiosos no aceptaron. Ahí la cosa se torció y se quedó en un entente formal de ni amigos ni enemigos. Donde se rompió ya del todo fue a partir de 2011, cuando los hermanos musulmanes, incluidos los que están en Arabia Saudí, rompieron con el gobierno saudí y dijeron públicamente que condenaban, por ejemplo, la deposición de Morsi en Egipto por el golpe de Estado del mariscal al-Sisi. Esto Arabia Saudí no lo ha tolerado y en 2014 les ha considerado oficialmente grupo terrorista. El Estado Islámico y Al-Qaeda son grupos terroristas para todo el mundo. Hermanos musulmanes lo son para Siria, para Rusia, para Arabia Saudí. Para nosotros todavía no. Hay movimientos a favor de empezar a considerarles grupo terrorista y ya podríamos darnos prisa, pero esa es la razón. Mientras que lo que ha ocurrido en Qatar ha sido distinto. La monarquía qatarí se ha entregado a los hermanos musulmanes
y los hermanos musulmanes les están respetando a la monarquía absoluta catarí. Bueno, ¿qué más? Qatar. ¿Qué es Qatar? Porque desde luego en las últimas horas hemos leído de todo, que sí es uno de los grandes patrocinadores del terrorismo, que está comprando, digamos, adentrándose en Europa. Hemos visto en Londres, en París, en España también, ya no solo a través de los clubes de fútbol, sino también de entidades bancarias. También, ojo, a través de los medios de comunicación, es gran accionista alguno de los... de los representantes de la monarquía catarí. ¿De dónde sacan tanto poder y qué es lo que hacen con él, con todo ese dinero y ese poder? No difieren mucho del resto de los países del Golfo, es petróleo y gas. Petróleo y gas. La gran diferencia es en la población que tiene Qatar. Qatar no llega a 2 millones de habitantes. Es decir, ese petróleo y ese gas, por mucho que hayan bajado los precios, que a ellos les afecta menos que a países como Arabia Saudí, con una gran población comparativamente. Esto hace que estos menos de 2 millones de habitantes, del cual el 86% son trabajadores extranjeros, luego de esos 2 millones solo hay unos pocos, cientos de miles, que son realmente cataríes. Esos cataríes viven subvencionados. Su deporte, más bien, su trabajo consiste en buscar el mayor número de filipinos posibles para hacer su trabajo. En eso consiste básicamente la vida de un catarí. Y esto se puede mantener porque, a diferencia de Arabia Saudí, que empieza a cobrarles impuestos a sus ciudadanos y a cobrarles la energía a sus ciudadanos y la gasolina a sus ciudadanos que están acostumbrados a estar financiados, en Qatar ya se sigue sosteniendo por los pocos habitantes, mientras que en Arabia Saudí no tanto. Por lo tanto, Qatar es un país del Golfo típico, petróleo y gas, resumiendo, pero con la ventaja de una poca población a la que sostener. Luego, a pesar de la caída del precio del petróleo, lo llevan bastante bien y están en el ranking, están en cabeza de renta per cápita del mundo. ¿Y cómo se están adentrando en Europa? ¿De una manera peligrosa, normal? Porque desde luego es imparable la compra a través de esos, no sé si petrodólares o gas dólares, pero vamos, que están entrando de una manera imparable en Europa, ¿no? Está entrando de manera imparable. Si nos ceñimos a los aspectos puramente económicos, tenemos que decir, el mercado es libre y que compren lo que quieran. El problema no es que hayan en su día financiar al Barcelona, que se hayan metido en el Corte Inglés, Iberdrola, Santander, Ferrovial, Grupo Villarmir, ACS, etcétera, ¿no? No solamente eso, sino cuando se utiliza, por la influencia de los hermanos musulmanes, del salafismo primero y luego ahora de los hermanos musulmanes, la economía como medio para crear una influencia religiosa. Donde en el Islam de esos países occidentales ellos quieren liderar, y por lo tanto en España hasta hace poco se hablaba de un plan de construir 150 mezquitas por parte de Qatar en los próximos 15 años. Bueno, eso fue hace 2 años, pues no sé cuántas llevarán ya construidas en ese intento. ¿Pero las están construyendo? ¿Se les deja construir? Se les cede terreno para que las construyan, en Canarias y en Cataluña. Bien. Entonces, quizás no con la rapidez... No, señor Navarro, yo no pensaba que era así de sencillo. No, no es tan sencillo porque posiblemente al ratio que van no cumplan las 150 en los 2 años. Pero bueno, ya intentarán ellos todo lo posible para conseguirlo. De hecho, cuanta más influencia económica tienes en las grandes multinacionales españolas, más armas tienes para conseguir que te cedan más terrenos y, digamos, conseguir, ¿no?, esas mezquitas. Por lo tanto, ¿es un peligro? Yo creo que sí es un peligro Qatar. Lo que pasa es que no es el único país con influencia. Marruecos lidera ahora mismo la educación en las mezquitas y en los colegios españoles, y Marruecos no es precisamente nuestro aliado en general, en una parte de la lucha contra el yihadismo sí, contra el terrorismo sí, pero por otro lado es un enemigo territorial vecino, un contrincante territorial vecino muy importante, y está liderando con el beneplácito de España, preocupada España, pero se lo ha cedido la educación en mezquitas y colegios de España a sus imames, con lo cual... Bueno, antes de que alguna reflexión por parte de la mesa, ¿hasta qué punto ha tenido que ver o ha empujado la visita de Donald Trump la semana pasada entre otros países, a Arabia Saudí, intercambios comerciales, el séquito que acompaña a Donald Trump a esta decisión de romper relaciones con el gobierno de Qatar? Que desde luego, no sé si es un giro o no en la política estadounidense, pero que Donald Trump está cumpliendo su promesa de estar muy pendiente de lo que ocurre en el Golfo y en los países aledaños. Es una evidencia, ¿no, señor Navarro? Es una evidencia. Por un lado hay que reconocer, hay que aceptar que a Estados Unidos no le conviene esta situación, porque en Qatar tienen la mayor base militar norteamericana en el Golfo, con 10.000 efectivos contando la parte de la coalición, y es el cuartel general en varios aspectos de la lucha que lleva en Irak, en Siria, etcétera, con lo cual no le conviene. Pero es verdad que su visita a Arabia Saudí hace 2 semanas ha envalentonado a Arabia Saudí. Porque el contrato armamentístico ha sido sin precedentes, entonces Arabia Saudí se siente ahora otra vez como el gran amigo de Estados Unidos, que se estaba perdiendo, y porque Estados Unidos
una de las cosas que ha hecho es volver al enfrentamiento directo con Irán, y eso supone que aquellos que apoyan a Irán, aunque no lo diga, ya no son tan buenos amigos. Y ahora nos sorprenderemos por una cosa que voy a decir, pero es que Irán no está solo en el Golfo. Irán, y estos son los juegos de la geopolítica que la hacen tan complicada pero tan bonita a la vez, y es que Qatar es un aliado indirecto y un compañero de camino por circunstancias. Qatar es compañero de Irán. Y los no alineados al Golfo, que son Omán y Kuwait, también están apoyando en cierta manera a Irán. Por lo tanto, el mensaje de Estados Unidos al apoyar tanto al líder regional anti-Irán, que es Arabia Saudí, ha sido una especie de mensaje no buscado, pero es la consecuencia no buscada, ha sido que Arabia Saudí se ha sentido como otra vez tener el apoyo de Estados Unidos y ahora puedo hacer lo que quiera. Y lo que quiero es acabar con Qatar. Ya por último, señor Navarro, para acabar de reducirlo, digamos, de alguna manera a lo que solemos hacer los españoles, algo fácil, simple, sencillo, entre buenos y malos. Podríamos decir que dentro de lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico, estos 6 países son los menos malos y Qatar es el más malo, o uno es el menos bueno y los otros son los más buenos. ¿Se puede hacer esta reducción, esta simplicidad o no? ¿Este simplismo? Yo no lo haría, con excepción, no me meto con Maldivas, de los países, el único que sacaría del no me meto es Egipto, que en estos momentos, guste o no guste el golpe de Estado contra Morsi, el gobierno del mariscal al-Sisi es quizás el que menos problemas nos puede dar. Pero del resto, no haría ninguna diferenciación ahora mismo de tener que elegir bando. No tenemos que elegir bando. Venga, reflexiones en la mesa de lo que está ocurriendo en el Golfo y esta decisión. Alejandro. A mí me gustaría preguntarle... Me gustaría conocer tu opinión de los hermanos musulmanes. Me ha parecido que no eres muy simpatizante porque, por lo que has comentado, y preguntarte también si hay presencia o incipiente de los hermanos musulmanes en España. Bueno, la opinión es verdad que yo creo que ha quedado claro o acreditado que no soy muy positivo hacia ellos. Creo que son un peligro. Creo que las cosas tardan en reconocerse. Y que los hermanos musulmanes se han quitado la careta. También es una organización mucho más moderna, es de los años 20, finales de los años 20, y creo que tarde o temprano se quitará la careta. Cada vez son más países que lo prohíben. En Estados Unidos hay un movimiento muy amplio que está buscando, con no solamente los apoyos en el Congreso necesarios, que se considere organización terrorista, ¿no? Aún tardaremos, pero yo creo que al final, creo y espero que al final se llegue a ello. Respecto a España, no hay tanta influencia viéndola, salvo en las mezquitas cataríes. Porque, como he dicho antes, la principal influencia islámica en España, por ahora, principal, es marroquí. Y los marroquíes son de una escuela totalmente diferente. La malaquita, ¿no? Y efectivamente, entonces, pues bueno, no hay ese peligro. Hay otro peligro. Y es no el tipo de islam que predican, sino la obediencia al sultán de Marruecos, ¿no? Entonces, ese sería el peligro, pero no hay una presencia masiva y muy peligrosa actualmente, pero lo puede haber si consiguen su objetivo de ampliar exponencialmente las mezquitas, que es a través de eso donde intentan tomar control de las comunidades musulmanas en la zona, porque lo que no traen son cataríes, en el sentido de no aumentar población musulmana. Esas mezquitas son para atender las necesidades religiosas de los musulmanes que habitan en España. Venga, Miguel Ángel, Román, pedían también la palabra. Sí, yo te quería hacer una pregunta sobre la estabilidad en la zona. Tú, como he entendido, piensas que mejora, empeora, y también sobre las relaciones de Irán, porque ha sido también muy comentado el problema de las declaraciones, que luego se dijo que era una filtración que no era deseada por parte del gobierno de Qatar y que han sido utilizadas, según el propio gobierno de Qatar, por los otros países precisamente para abrir una inestabilidad en la zona. Bueno, ante todo hay que decir que hay testigos de ese discurso que dicen que es que no hubo tal discurso. Quiero decir, todavía hay que ver si aquellas declaraciones son ciertas o no, ¿no? Aún está en un momento oscuro, es muy reciente y yo no me mojaría a asegurar que esas declaraciones son ciertas, ¿no? Y luego, si lo son, hay que verlas en su contexto y no sacadas de contexto. Eso en cuanto a las declaraciones, ¿no? En cuanto a la situación regional, que era la primera pregunta, creo que está mal, está peor que nunca, porque a la situación que ya conocíamos, con la guerra de Siria, la guerra de Irak, con la crisis creciente en el Líbano, etcétera, con la guerra en Yemen, que no se termina de acabar, ni mucho menos, etcétera, tenemos ahora
no una guerra, pero una brecha abierta más que nunca en la historia del Golfo entre las dos facciones principales, podemos decir, Qatar y no alineados, contra los antiiraníes. Y esto no puede ser bueno, porque esto puede saltar por cualquier lado. Y en cuanto a las relaciones con Irán, no sé, querías... No, si podría haber sido el germen, como precisamente quiere decir el gobierno catarí. El germen, yo creo que más bien son los hermanos musulmanes, más que la situación con Irán. En segundo lugar, sí pondría las relaciones con Irán, porque es la segunda de las razones de que haya dos bandos, y es el apoyo o no apoyo a Irán. Pero fundamentalmente en este momento, Arabia Saudí, que es quien ha liderado todo este movimiento, Arabia Saudí está más preocupado por los hermanos musulmanes, porque podría perder el control interno del país, que está en una situación muy delicada, la permanencia y la supervivencia de la monarquía. Román. Sí, lo que pasa es que yo juego en la segunda derivada. Yo creo que el problema es Irán. Que Irán recupera en toda la región un protagonismo enorme gracias a Barack Obama, que ha ido sembrando el mundo de líos. Es decir, cuando, por ejemplo, en Corea del Norte no hizo la supervisión nuclear que tenía que haber hecho en el año 2010 y 2012, supuso que Japón tuviera que cambiar su constitución en el 2014 para poderse armar y defenderse, viendo que Estados Unidos con Obama estaba haciendo dejación de sus compromisos. Todos sabemos que los enemigos comunes hacen extraños compañeros de viaje. Entonces, el gran enemigo de Irán, obviamente, es Israel, porque Irán lo que quiere es aniquilar al Estado de Israel. Arabia Saudí, que podría ser un enemigo de Israel, como le preocupa más los hermanos musulmanes y su rivalidad absoluta en la región con Irán, se encuentra en esta situación. Y Estados Unidos, con ese contrato de armas de 380.000 millones de dólares, lo que ha hecho es darle un abrazo a Arabia Saudí, que se siente importante y que establece una guerra fría, en este caso comercial, sobre todo por las economías alternativas al petróleo que se están desarrollando en la zona, después de que haya tantas decisiones geoestratégicas sobre los combustibles fósiles, que como obviamente no te vas a ir directamente con Irán, que podría ser un lío de consecuencias inimaginables, pues lo que haces es hacer un gesto sobre Qatar, ¿no? Y ahora nos encontramos que en un lado van a estar los de Irán y sus alineados, y en el otro lado vamos a encontrarnos con Arabia Saudí, que se siente respaldada por Estados Unidos, Israel contra Irán como siempre, y dos bloques originalísimos y extrañísimos en una región que es un polvorín. Pero eso es lo que está pasando. Y en todas haciendo gestos de dureza para que el señor de Corea y China, que están en una zona al otro lado del mundo, vean que Estados Unidos... De Corea del Norte. Corea del Norte, obviamente. Corea del Sur, sí, no. Bueno, Corea del Sur no dura 10 minutos porque es que está a 28 kilómetros la capital del paralelo limpio, del espacio reservado. Tienen que saber, esa bomba madre que se echó sobre las raíces del IS es un mensaje, no para los del IS, es un mensaje para el coreano, diciéndole, ojo, que si hay que actuar, se actúa. Que tonterías en donde va a desarrollarse la economía del futuro de los próximos años, que es las cuencas del Pacífico, no se van a consentir tonterías ni una. Pero efectivamente yo creo que la situación que tenemos geopolítica es una vez más consecuencia del buenismo, ¿no? El buenismo de Obama, que pensó que firmando un pacto controlando las visitas a las centrifugadoras de uranio se iba a controlar el tema del nuclear, de enriquecimiento de uranio en Irán, el buenista. Y por otra parte el buenismo también de muchos políticos que celebraron las primaveras árabes. Hay que recordar a políticos españoles como Echenique o algunos de Ciudadanos que daban palmadas sin entender que el concepto que tenemos aquí de democracia no es exportable de momento a muchos países, y derrocaron a algunos que eran unos dictadores. Efectivamente Gaddafi era un dictador, pero dieron entrada a otros como son los hermanos musulmanes, que no solo imponen una visión rigorista del Islam, sino que imponen todo un sistema jurídico, modifican la Constitución, eliminan cualquier posibilidad de que haya otra religión en ese país, eliminan cualquier posibilidad de que se construyan, por ejemplo, iglesias en algunos países donde había, y hacen todo un sistema de opresión y de falta de libertad, que eso es lo que han hecho los hermanos musulmanes donde han llegado. Entonces hemos visto que por buenismo algunos, yo no, desde luego, dimos la bienvenida a las primaveras árabes pensando que íbamos a exportar nuestra democracia y que acabamos con unos dictadores que no eran los buenos, pero es que luego vinieron otros peores.
Y entonces hay que entender que la visión que tenemos nosotros de la política y lo que entendemos por democracia aquí, por desgracia, no es exportable a todos sitios, ni todos sitios tienen la madurez suficiente como para acoger este cambio tan radical, como hemos visto en muchos países. En Túnez lo hemos visto, Irán, en Egipto. Lo primero que hacen es cambiar la Constitución y de ahí no hay marcha atrás, ¿no? Entonces, eso no falla con los hermanos musulmanes. Y efectivamente los políticos buenistas como Obama pues nos han llevado a una situación pues como la que estábamos con Irán, ¿no? Que pensábamos que estaba controlado y era el descontrol absoluto. Y por cierto, exportable a sitios como Venezuela, porque tenemos que recordar que lo que están pasando nuestros hermanos venezolanos y lo que están pasando, por cierto, también los cubanos, está promocionado por los iraníes. Porque el que está ahora mismo, uno de los que están soportando y dando soporte al régimen del dictador que es Maduro, son los iraníes. Su vicepresidente es un iraní acusado de narcotráfico y metido en la lista de los mayores narcotraficantes, por cierto, por Trump, que es el único que se ha atrevido a hacerlo, ¿no? Entonces son desestabilizados. Benjamín. Yo quería preguntarle al señor Navarro, ¿no? Bueno, ¿qué consecuencias puede tener para nosotros este pequeño terremoto interno que se vive entre estos países? O sea, el distanciamiento, la ruptura de relaciones de Arabia Saudí con Qatar, ¿puede tener algún tipo de impacto aquí y sobre todo puede tener algún tipo de impacto en el terrorismo yihadista, o sea, en la expansión o no del terrorismo yihadista, por aquello del divide y vencerás? No sé si ahí puede haber algún tipo de consecuencia, de relación. Bueno, el problema es que cuando el terrorismo yihadista se divide, es peor para nosotros. Es decir, cada vez que ha habido una escisión, y sigue habiendo permanentemente escisiones y escisiones que se juntan con otros para formar otros grupos, etcétera, cada vez que hay una escisión no es algo necesariamente bueno, no les hace más débiles, les hace más fuertes, les hace acaparar, llegar a más sitios, ¿no? Con lo cual, pero bueno, dicho esto, las consecuencias pueden ser varias. Hay una consecuencia que, si esto dura en el tiempo, va a ser económica hacia Qatar, como madre de los fondos de inversión soberanos que luego influyen en nuestro país, como en otros países, podría suponer que esas empresas, esos holdings, no aguanten y tengan que empezar a retirar sus inversiones de España, de lo cual, desde el punto de vista ideológico, político, religioso, yo me alegraría. Las consecuencias económicas serían otra cosa, ¿no?, que habría que valorar. Repito, son dos campos distintos que a lo mejor en uno nos viene bien precisamente para eliminar la incipiente influencia catarí en España, pero a lo mejor en la parte económica nos perjudicaría. Habrá que buscar otros inversores un poquito más neutrales en ese aspecto. Y luego, en cuanto a, afortunadamente, ahí sí que hay una diferencia entre Arabia Saudí y Qatar. Nosotros tenemos a la inversa muchísimos intereses en Arabia Saudí. Tenemos, como sabemos, el metro en Riad, el AVE entre la Meca y Medina y muchos otros proyectos. En Qatar, ese mini estado, no tenemos prácticamente nada, con lo cual no van a sufrir no van a sufrir sensiblemente nuestras empresas allí. Si vuelas con ellos te dan avíos. ¿Perdón? Si vuelas con ellos, que están en One World, te dan avíos como Iberia, Mira. American Airlines y... Bruno Navarro, que muchísimas gracias por haber estado esta noche en el catálogo y haber dado un poco de luz a lo que está ocurriendo en esa zona tan importante en Eso espero. el mundo. Gracias y buenas noches. A conectar con un tuitero que, por denunciar cosas como las que estamos diciendo hoy en la mesa y muchas otras, Twitter ha decidido cerrar la cuenta. Era un tuitero que tenía una cuenta que se llamaba Verdades Ofenden y se la han cerrado. Ahora enseguida conectaremos con él, les mostraremos algunos de los tweets por los cuales les han cerrado la cuenta. Bueno, no sé si vamos a tener conexión con él. Se llama José Luis Saliquet. Ya les ayudamos. José Luis, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, José Luis, cuéntanos por qué te han cerrado la cuenta, cuáles son los motivos. Creo que no es la primera vez que Twitter te ha dado para cerrarte la cuenta. Bueno, pues hasta la fecha no tengo noticias de las razones que han llevado a que cancelen la cuenta. Twitter no me ha mandado ninguna comunicación. No sé nada. ¿No sabes nada? ¿No te han dicho? Entonces, de la noche a la mañana has visto que una noche tuiteabas y al día siguiente no has podido hacerlo. De la mañana
Nada, el sábado a las 11 de la mañana, después de publicar un hilo de tweets de aproximadamente 22 tweets, señalando el despropósito que significa que el alcalde de Londres recomiende a los ciudadanos de Londres que primero huyan, después se escondan y después llamen a la policía para decir dónde están, apaguen el teléfono y crucen los dedos. Emití 20 tweets en este orden de ideas y la cuenta a las 11:30 estaba suspendida. Bueno, y no me han dicho nada. A ver, vamos a ver, para centrar a la audiencia, José Luis, si te parece. Vamos a ver a pantalla completa, por favor, a ver si podemos verlos. Tuiteabas en su día, llegaste a tuitear, no veo la fecha. Los ataques terroristas son parte de la cotidianidad de vivir en una gran ciudad. Alcalde de Londres, y ponías una fotografía con él, con sus palabras en inglés. Más tweets que has ido publicando estos días, por los cuales a lo mejor es por lo que te han cerrado la cuenta. Decías, matar a los apóstatas del Islam, libro del texto aprobado por el Ministerio de Educación para Estudiantes, Universidad del Al-Azhar, en Egipto, y adjuntabas una noticia. Otro, mientras Europa trate con leyes de paz al Islam que ha declarado la guerra a Occidente, estamos perdidos. Y con fotografías de gente que decía, bueno, en fin, que entendemos que la verdad es que no veo bien las fotos, pero exacto, que no querían de democracia, y radicales islámicos, digamos, que estaban haciendo proselitismo de ese radicalismo que profesan. No sé si tenemos algún tuit más. Proteger, decías también, los derechos del criminal. Esta es la actitud europea frente al Islam. Y ya por último, vamos a ver ya el último, efectivamente, que decías, José Luis, Londres, testigos afirman que los asesinos musulmanes degollaban a sus víctimas gritando en nombre de Alá y no por la religión del amor. Bueno, José Luis, entiendo yo que estos son los tuits por los que te lo han cerrado. ¿También entiendes tú eso, deduces tú eso? O a lo mejor tienes unos tuits ocultos que no hemos podido ver y son otros los motivos. No lo sé. No sé nada. Twitter no se ha pronunciado. Yo he hecho una apelación el sábado, he hecho una apelación el domingo, he hecho una apelación hoy y Twitter no se ha pronunciado. Twitter es una empresa que gestiona 300 millones de cuentas, si no me equivoco, y utilizan bots que, porque no hay otra manera, regulan o mantienen hasta donde ellos supongo que pueden el orden dentro de lo que es la cuenta de Twitter. Es decir, los bots están programados y según el tipo de actividad que hagas o el tipo de denuncias que recibas, bloquean o desactivan una cuenta. Y los bots no piensan, los bots actúan con un algoritmo. Lo que es un hecho es que hay muchas cuentas con un discurso violento, agresivo, terrorista, que están abiertas y que están actuando e incluso hasta verificadas. O cuentas como Barbie Japuta. Mientras que hay otras cuentas que no tienen ese perfil y sin embargo, por el más mínimo discurso que pueda aparecer o calificado de islamófobo, que es una falacia bajo la cual pretenden subyugar nuestro discurso y que no podamos criticar la actividad del Islam, pues son canceladas como la mía. Yo únicamente he tenido tener 10 o 12 suspensiones o bloqueos de cuenta y siempre han sido por tweets relacionados con el Islam. Y no me interesa seguir en Twitter. Sí voy a tener que estar pensando qué es lo que tengo que decir. Yo espero que mi cuenta sea reactivada después de las reclamaciones que he hecho y si no la reactivan porque consideran que el discurso que yo mantengo, que es contar hechos reales que están ocurriendo, no interesa o no es un discurso permisible, pues entonces me voy de Twitter, no me interesa Twitter. Pero entonces vamos a ver, José Luis, dices que no lo sabes porque Twitter, entiendo, no te da una versión oficial. Pero al final, con el relato de los hechos y la exposición que acabas de hacer, es evidente que tu discurso y sobre todo de cara a este multiculturalismo, globalismo o los ataques terroristas del Islam, que hay determinadas personas que, lo hemos leído, esto es lo que has ido publicando, que consideren que es islamófobo lo que dices, por eso te lo han cerrado. Bueno, yo no lo sé, porque Twitter no me lo ha dicho. Yo ya, pero bueno, tú misma llegas a esa conclusión. Es que entiendo que ha tenido que ser eso, dado que los únicos tweets por los que yo he tenido bloqueos de cuenta han sido relacionados con temas del Islam. Lo que es cierto es que en Twitter hay unas bandas organizadas que todos conocemos que existen, que utilizan trolls o cuentas bots que se dedican a atacar
cuentas con un perfil concreto, un discurso definido en una línea política o en un tipo de opinión, llámele la que quiera, y las bloquean, porque cuando los bots reciben muchísimas denuncias a una cuenta, esta queda bloqueada. Da exactamente igual el tipo de discurso. Se trata de que tú te organices con 50 amigos que sean expertos en redes sociales, creen un montón de cuentas bots y se dediquen a atacar una cuenta. Yo he sufrido varios y he sufrido varias campañas de acoso y la verdad es que no es muy agradable. En este caso yo estoy convencido que ha sido una cosa parecida, de un entorno político concreto que no quieren que yo persiga, continúe con mi cuenta Twitter en Internet, en las redes sociales, y bueno, pues esto ha ocurrido. Espero que después de hacer hecho las reclamaciones, alguien, una persona, lea, entienda y reactive la cuenta. No a ver, José Luis. ¿Será así? José Luis, entorno político concreto sí que me gustaría. ¿Qué mensaje crees que es el tuyo? ¿Cómo definirías los tweets o la línea ideológica que has llevado en los últimos años en Twitter que fastidia a determinadas personas, a ese entorno político concreto, y que crees que ha llevado al cierre, o no da igual la causa definitiva, pero cuál es esa línea que crees que está molestando a tanta gente y que es evidente que es políticamente incorrecta, que es incómoda y que no forma parte dentro del mensaje dominante? Cuéntanos. El nombre de la cuenta yo creo que lo dice todo. Verdades ofenden. Hay un discurso que no es socialmente aceptado, y es el discurso que va en contra de la multiculturalidad, que va en la defensa de los valores tradicionales españoles y que pretende defender ideas como la libertad económica, la libertad de criterio, la libertad de opinión. Cualquier discurso que se salga de esta línea es atacado, y en este caso es manifiesto que las redes sociales las controlan grupos de izquierda radical, que yo en ciertos momentos defino como izmierda, que es un término que viene, porque mi línea editorial es muy clara, yo ni insulto, ni agredo, ni amenazo, etcétera, pero izmierda creo que viene a significar o a definir muy claramente qué tipo de gente se dedica a acosar, a perseguir, a restringir libertades manifestando un discurso de libertad, de opinión sin fronteras, de libertad sexual, de capacidad de hacer lo que quieras, pero que degrada en el libertinaje y en atacar a aquellas personas que no tienen el discurso que ellos esperan que tengan. Bien. José Luis, me gustaría que escucharas, nosotros lo vamos a ver, tú no tienes ocasión de verlo, pero algunos de los tweets que están pululando libremente por Twitter y que no han tenido censura alguna. Yo no sé si es porque eres políticamente incorrecto, porque incomodas a la clase política, no sé por qué, pero tú tienes 30.000 seguidores y te la han cerrado por algunos de los tweets que hemos visto. Vamos a ver, en cambio, otros tweets que atacan a otras instituciones, incluso religiones, y que campan a sus anchas. Por ejemplo, detenido el jefe antidrogas de la Policía Nacional de Murcia por tráfico de drogas cristiano y blanco de pura cepa. Por ejemplo, este es uno de los tweets. Vamos a ir viendo más. Un tal Ibrahim Miguel Ángel. Sí, la confesión, un instrumento para encubrir a los pederastas. Qué mierda de religión. Más tweets que hemos cogido algunos al azar. La única iglesia que ilumina es la que arde, de un tal Ángel Nieto. Más tweets que Twitter entiende que no son ofensivos y no son motivos para cerrar, para quemar curas de mierda y mearme sobre ellos con el hashtag yo voy a misa. Bueno, José Luis, que son los más lights, porque hay algunos de verdaderos desagradables y de un tono que no se puede poner pese a que ya no estamos en horario infantil. Estos se permiten, y los tuyos, que por lo menos los que hemos visto, José Luis, espero que no me hagas trampa y no hay alguno por ahí escondido que no me consta, pero bueno, y los tuyos sí que se cierra una cuenta y los otros no. ¿Por qué? O como te sienta, vamos. Si no lo denuncias, no hay delito. El fiscal para los delitos de opinión y del odio que hay en Cataluña, en una entrevista que está publicada en Twitter, en Facebook, en YouTube, perdón, declaraba que mientras no hayan delitos o denuncias de islamofobia, la islamofobia no se puede perseguir. Desde hace 1 año y medio aproximadamente hay una serie de personas que actúan en Twitter provocando la ira o el rechazo o la malaversión de tuiteros que se encuentran mensajes de odio hacia el cristianismo, la cultura occidental, España, nuestras tradiciones, etc. Cuando la gente reacciona mal y reacciona con insultos o con violencia, estas cuentas que provocan ese discurso reportan el tuit y lo llevan a la policía y hacen una denuncia. Cuando tienen un sinnúmero de denuncias, hay un caso evidente y manifiesto de islamofobia que han provocado ellos. Y esto, el fiscal para los delitos de el odio y
y la discriminación, etcétera, ya puede actuar. Una vez que hay un problema de islamofobia que no existe, yo tengo empleados musulmanes, yo tengo una novia musulmana, he vivido 11 años en el Sáhara, en fin, en España no hay un problema de islamofobia, hay un problema de una violencia islámica que está agrediendo a Occidente. En el momento que tenemos este problema creado, hay un problema social, y en el momento que hay un problema social, hay una necesidad de que el Estado proteja y destine fondos. Bien. Y a partir de ahí se monte un nuevo chiringuito para proteger. Ha quedado clarísimo. Bueno, José Luis Saliquet, gracias por haber atendido a las cámaras del Gatalagua y esperamos y deseamos que Twitter recapacite y que te vuelva, en fin, a activar o reactivar la cuenta que tiene más de 30.000 seguidores. Gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad de aparecer. Gracias, buenas noches. Bueno, ¿qué os ha parecido, Iván? Yo, desde luego, por lo que hemos visto, y aquí ya le he preguntado, que esperaba que no nos hiciera trampa con, en fin, que me consta que no, creo que no, por los tweets que se ha publicado, vamos, es una cosa que suscribiría a cualquier persona con sentido común. Yo soy un acérrimo seguidor de la cuenta Verdades Ofenden. Gracias a Twitter he tenido el placer de conocer a José Luis, a Pepelu Saliquet. Ya le he conocido físicamente. Puedo decir que somos casi amigos, por lo menos tenemos muy buena relación. Y soy un gran admirador de sus tweets. Yo creo que es una de esas cuentas con más de 30.000 seguidores que es realmente valiente, porque hoy en España hace falta ser valiente simplemente para expresar ciertas ideas que no son las que opina la mayoría de la gente, aparentemente, o por lo menos no la gente que está en Twitter. Por eso, él ha sido denunciado ya varias veces. Hoy hablábamos del tema islámico, pero ha sido también objeto de persecución por todo el entorno nacionalista, especialmente el entorno nacionalista catalán, que en su día le denunció, le intentó llevar al juzgado sin ningún éxito, afortunadamente. Todas aquellas cosas que dice Verdades Ofenden son cosas que ofenden por el contenido, pero no porque las diga de una forma ofensiva, ni porque utilice una terminología, digamos, de insultos o de palabras malsonantes, que de eso está lleno Twitter. Simplemente las ideas que tienen son las que ofenden, y eso es lo que es intolerable en una sociedad teóricamente abierta y teóricamente libre. Aquí parece que solo valen las ideas de unos cuantos, las ideas de los progres, las ideas del multiculturalismo, las ideas de una izquierda, cada vez más radical, por cierto, que cualquier cosa que esté a la derecha, eso ya enseguida te tachan de radical, de exagerado, de... Pero el propio autor ha dicho que lo ha censurado un algoritmo, es decir, que es una máquina la que toma esa decisión. Sí, pero lo ha explicado muy bien. Puede ser. Lo ha explicado muy bien. Si quieres, tiene que haber muchos rechazos. Si quieres, entro en el detalle, ya que me dedico a eso. Yo simplemente quería decir que, vale, que puede que sea, nos explicas eso, pero que lo suyo es libertad de expresión pura y dura. Si él mismo también lo ha dicho, si se pasa de la raya, están los tribunales. Es decir, mientras no se pase de la raya en el sentido de la ley, libertad de expresión, ¿no? Venga, Julio. A ver, aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que Twitter, como tal, ¿vale? No es una persona detrás que decide apagar con un botoncito una cuenta u otra porque le interesa o no, porque tiene un discurso. Aquí la censura la realizan usuarios particulares, que tienen que tener un número de seguidores concretos, que tienen que estar activos y que no pueden ser usuarios de estos que se crean. Es decir, yo con una cuenta mía creo 10 cuentas falsas y con esas 10 cuentas falsas que no tienen seguidores, que no tienen foto, que no tienen perfil, me dedico a denunciar las cuentas que yo quiera porque me caen mal, Twitter eso no lo va a tener en cuenta, ¿vale? El algoritmo directamente eso no lo tiene en cuenta. Claro, el algoritmo tiene en cuenta cuáles son las normas publicadas que tiene para esto y cuando tú quieres hacer una denuncia, le das a la tuerquita que tienen ahí en la puerta correspondiente, se te abre una ventanita y directamente te dice ¿por qué quieres denunciar o este mensaje o esta cuenta? Porque puedes denunciar cosas distintas. Normalmente, cuando las redes estructuradas, porque estos son redes estructuradas de personas, dan instrucciones muy concretas para bloquear cuentas, lo que dicen es denunciad el mensaje y después denunciáis la cuenta. Entonces pasan los enlaces correspondientes, denuncian cada uno de los mensajes, luego se van a la parte de la cuenta y denuncian también la cuenta. ¿Cuándo es más ofensivo? Porque no me gusta lo que dice, no aparece en ninguna de las opciones que te da Twitter para denunciar una cuenta. Cuando tú dices que está poniendo en peligro la vida de alguien, o cuando tú dices que está hablando de un intento de atentado, o cuando tú dices que hay expresiones que ofenden a gente con menos de 18 años, incitan al daño o incitan a cuestiones sexuales. Entonces, si tú das unas instrucciones claras y dices quiero que todos denunciéis esta serie de mensajes y esta cuenta porque incita al odio y al daño concreto no sé qué con las explicaciones que da Twitter y todo el mundo actúa de la misma manera y lo actúas en poco tiempo y en masa, es cuando las herramientas de prevención, ese algoritmo directamente lo que hace es suspender la cuenta. Entonces una pregunta. Los que actúan están organizados. ¿Puede haber una Los campaña? Que actúan están organizados, claro que sí. Es decir, vamos a ver, esto
originariamente aparecía en los boletines de ciberactivismo de Izquierda Unida cuando quería cargarse cuentas o del Partido Popular o mías mismas, que se ha cargado unas cuantas. Es decir, se ha ido por José Luis, se ha ido por esta cuenta. Efectivamente, o sea, efectivamente hay un grupo organizado de personas que no les gusta lo que dice este señor y han ido a bloquearle la cuenta. Eso es así. ¿Cómo se desbloquea, Julio? ¿Cómo se desbloquea? Tú, como propietario de la cuenta, cuando intentas entrar, Twitter te dice, te la hemos cerrado. La forma que tienes es accedes a este enlace con una serie de formularios en la que tienes que explicar detalle por detalle por qué crees que ese bloqueo que te han realizado no es correcto. ¿Cuánto puede tardar Twitter en contestarte? Porque tiene muy poquita gente y la gente que tiene mayoritariamente está en Dublín. Escribirle en castellano puede ser que la traducción les llegue cuando les llegue. Pueden llegar incluso a tardar en responderte 15 días. O sea, da igual que él haya puesto un formulario alegando que no quiere que le cierre la cuenta el sábado, otro el domingo, otro el lunes, puede estar así 15 días, que le responderán al primero de ellos 15 días más tarde. Venga, Jordi. Bueno, estos son ciberguerras, de marcos mentales, de guerras de ideas. Es decir, hoy en día se tiende mucho más a esto, ¿eh? Ciberguerras, la censura. Esto se llama censura. No, perdón, no. Es censura. Hablamos de la posverdad, llámalo como quieras, pero esto en el fondo es la famosa guerra de las ideas. Es un debate de las ideas, es la lucha por las ideas, la supremacía de las ideas. Es una guerra de marcos mentales. O sea, una lucha es tu idea contra la mía. Ahora, en el momento en que tú pides que la mía se acalle y se cierre, no sé dónde está la guerra, Jordi. Claro que hay una guerra. ¿Por qué? Porque hay una gente organizada que ante todos aquellos que son disidentes a lo que ellos entienden que es el mensaje adecuado, lo que se hace es que se organizan. ¿Quién lo hace? Generalmente la extrema izquierda y los independentistas. Es decir, están perfectamente coordinados, se organizan muy bien, saben cómo hacerlo, saben a quién tienen que atacar y ahora mismo patrullan casi por las redes como si fuera una especie de mafia, de matones que señalan los objetivos y te dicen, iremos a por ti. Mira, a mí me estaba... Me está enviando una persona que estos de CS Islamofobia ya le habían amenazado que le iban a cerrar la cuenta. Te vamos a cerrar la cuenta. Pues mira. ¿No? Te vamos a cerrar la cuenta. ¿Por qué? Porque nos pondremos en marcha, pondremos a esta gente que sabe cómo hacerlo e iremos a por ti. ¿Qué hacen con esto? Amedrentan. Oye, yo si fuera gestor de Twitter... A ver. Y Julio, si digo una barbaridad, pues tú lo corregirás, que para eso tú eres el que sabes y yo tengo la aplicación pero no la uso. Si yo fuera gestor de Twitter yo diría, joder, pues tengo una debilidad, porque si como red que administra o que canaliza a 300 millones de usuarios, yo tengo un sistema que permite que se organicen X, no sé cuántos son necesarios, si 100, 200, 300, 1000, yo tengo un sistema que permite que organizándose unos cuantos que no representan ni el 0,0001% del total de usuarios me inutilicen a un tío, eso es como si yo fuera presidente de este país y permitiera que porque se junten 100 ciudadanos silencien a otro. Vamos, tan claro como eso. Twitter es una empresa, no es un país. Pero un momento, Jordi, coño, que estoy poniendo un ejemplo, que me parece que es entendible, que lo que quiero decir es que es una empresa, pero que vive, supongo, de que hay 300 millones de personas que se meten ahí y algún beneficio sacará Twitter de eso. Yo estoy planteando simplemente que si yo fuera gestor de Twitter, yo diría que tengo un problema por permitir un sistema tan sencillo de censura. Y harías algo para cambiar eso, es lo que estoy planteando. Venga. Es más complicado. Es decir, que las redes yo creo que aportan bastantes cosas, pero también traen muchos problemas, ¿no? Y luego he oído algunas críticas últimamente que quizá los otros medios, como la televisión, tal, le está dando demasiada importancia a las redes. Yo no sé si ahí hay un debate, es decir, nos quejamos de las redes y luego en televisión no están todas, tienen sus secciones sobre las redes y tal. Es decir, ¿en las redes hay algo, dijéramos, positivo para sacar o es una cantidad de gente un poco, en fin, peculiar, que se dedica a dar su opinión, que está muy bien que dé su opinión, pero que la tengamos tan en cuenta, que la valoremos tanto en todos los medios más serios, más rigurosos y tal, creo que ahí me parece que hay un desfase. O sea, que a lo mejor no habría que prestarle más atención de la que tiene. O sea, están ahí las redes para cosas puntuales, pero replicar lo que están diciendo, los problemas que tienen las redes, tal, en todas las televisiones, las radios, la prensa y tal, me parece que le estamos haciendo un caldo a un grupo, en fin, de gente que hay de todo, pero que también me parece que hay mucho pirao
y que no merece esa atención. Lo que pasa, José Luis, es que las redes son ya los medios. Es decir, lo que antes entendíamos por medios de comunicación, que eran medios de una sola dirección en la que te mandaban la comunicación, eso está desapareciendo, sobre todo en ciertos segmentos de edad. Te pongo un ejemplo. Menores de 25 años ya hay muy poquitos que ven la tele, por decir una edad. Menores de 15 no hay. Yo conozco muchos niños, porque tengo muchos niños y muchos amigos suyos, y tienen otra forma de entretenerse que consiste en bajarse películas cuando quieren, ver Netflix en las televisiones, YouTube, jugar en sintonía, pero nadie sintoniza Telecinco para ver un programa cuando Telecinco quiere que tú lo veas. Entonces, esto está pasando ya, no es una cosa de futuro. Entonces, las redes son importantísimas. De hecho, programas como este mismo estoy convencido de que se ven mucho en televisión y se ven también mucho en las redes. O sea, eso ya es un medio de comunicación. Que se vean en las redes, no, que se ven en el teléfono, sí, pero en las redes en sí... Bueno, esto se ve en YouTube, esto se pasa por Twitter, se comparte en Facebook, te lo mando por WhatsApp, o sea, claro que son redes. Eso son una red. YouTube es algo más que una red. Yo me refiero a Twitter... Me da igual. Esta noche habrá gente que cogerá un segmento, como decía antes Miguel Durán, para criticarle a él o a mí, o decir que está muy bien Jordi. Lo que pasa es que subirá a Twitter, vinculará a Facebook, Iván, lo abrirá a YouTube. Pueden criticar todo lo que quieran, porque yo no les voy a responder. Nosotros utilizamos el concepto redes sociales, los estadounidenses, que al final son los que terminan pariendo todo este tipo de situaciones, lo llaman social media. Es decir, para ellos son medios sociales, no redes sociales, medios sociales. Nacieron con ese interés. Hablar de otro escándalo, y es la gestión que han hecho las autoridades británicas del fallecimiento, la notificación a los familiares y la gestión que han hecho de este escándalo. Porque, como saben, hoy, en torno a las 4 de la tarde, las autoridades británicas comunicaban a la familia de Ignacio Echeverría que este ciudadano español, gallego, residente en Las Rozas, el municipio madrileño, fallecía o finalmente era uno de las víctimas mortales tras el atentado del pasado sábado en Londres, donde 3 yihadistas mataron en 7 u 8 personas, hay que ver la 8ª víctima mortal, después de pasar por el puente de Londres con su furgoneta. Se bajaron de la misma y empezaron a acuchillar a las personas, a los viandantes que estaban por la zona. Ignacio Echeverría, como saben, se enfrentó a uno de ellos cuando, volviendo de hacer deporte, vio que estaban atacando a una mujer y, en vez de hacer lo que hacía todo el mundo, ponerse a correr, caminó en dirección contraria hacia el terrorista que portaba un cuchillo y se enfrentó a él. En este vídeo hemos recopilado cuál fue su actuación desde el pasado sábado, los actos heroicos y también cómo se ha gestionado, insisto, por parte de las autoridades británicas la falta de comunicación, el escarnio, el ensañamiento que han tenido con la familia de Ignacio. Vean. La casualidad le pilló la noche del sábado cerca del London Bridge. Muy aficionado al deporte, Ignacio Echeverría regresaba con unos amigos de Borough Market, donde habían estado patinando durante varias horas. Volvían a casa sobre las 10 de la noche cuando se cruzaron por el camino con los 3 terroristas. Uno de ellos se abalanzó sobre una mujer. Fue ahí cuando Ignacio, que nació en Ferrol y tiene 4 hermanos, se bajó de su bicicleta, cogió el monopatín que llevaba encima y fue a socorrer a la mujer. Los otros 2 yihadistas le agredieron por la espalda y se quedó tendido en el suelo. Desde entonces su familia y amigos han recorrido todos los rincones de Londres. Ignacio, de 39 años, llevaba ya un tiempo viviendo allí, donde trabajaba como analista de prevención de blanqueo de capitales en un departamento del banco HSBC. Banco que, por cierto, se sumó a la búsqueda del español contratando un detective privado que agilizara la búsqueda. Considerado por quienes le conocían como muy religioso, tenía mucho contacto con su familia, en especial con su hermana Isabel, que reside junto a su marido en la capital británica. Ella fue quien, tras el atentado, recorrió uno a uno los hospitales de la ciudad. Una angustiosa e incesante búsqueda desde el sábado hasta que ayer, a las 72 horas de su desaparición, algunos medios de comunicación ya le dieron por fallecido. La familia no tenía ningún tipo de información. Prueba de ello es
este post. Los padres de Ignacio en ese momento acababan de pisar suelo londinense para seguir de cerca la investigación, con miedo de confirmarse los peores presagios. El padre obetense, por eso Ignacio pasaba parte de sus vacaciones en Comillas y Asturias, siempre estuvo cauto en sus intervenciones públicas, pero cuando las autoridades solicitaron las huellas dactilares de su hijo, las pocas esperanzas que había decayeron aún más, hasta que tras 90 horas sin saber ni rastro del vecino de la localidad madrileña de Las Rozas, del valiente Echeverría, se confirma lo peor a las 4 de la tarde de hoy miércoles. Es uno de los 7 fallecidos en el doble atentado de Londres. Sus familiares no verán el cuerpo de su hijo hasta el viernes, 6 días después, casi una semana. Ignacio Echeverría quedará para la historia como un ejemplo, el que intentó impedir con su monopatín, en pleno acto de heroicidad, que un terrorista apuñalara a una mujer. El ministro de Asuntos Exteriores, el señor Dastis, hablaba de inhumanidad en el trato que le estaba dando el gobierno británico a la familia Echeverría. Bien. Solo nos queda seguir insistiendo con las autoridades británicas para que hagan posible que la familia de Ignacio pueda encontrar la paz velando el cadáver de su hijo o hermano. La verdad es que no creemos que ningún protocolo pueda justificar un trato que ya realmente roza la inhumanidad. Bueno, está con nosotros en nuestro plató Serafín Giraldo, que es, como saben, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía. Serafín, buenas noches. Hola, muy buenas. Bueno, ¿qué le parece, basándonos en nuestra experiencia, más allá de nosotros como espectadores, analistas, pero usted como experto, el tratamiento que se ha hecho, que desde el sábado por la noche hayan pasado 90 horas, 3 días y medio, hasta que hayan comunicado a la familia que nuestro compatriota estaba fallecido y supuestamente lo sabían desde el lunes? ¿Es aceptable, comprensible? Vamos a ver, puedo hablar de protocolo que hubiéramos realizado en España, también podría hablar de las formas de identificación, si quieres luego lo tratamos. Siempre. Pero de forma introductoria sí que tengo que decir que la policía tiene varias labores y la primera de ellas es la asistencia social, las labores de asistencia, las labores de ayuda a las víctimas. Y en segundo lugar, y esto quiero dejarlo bien claro, es la tarea de investigación. Y es por este orden. Más que detener a las personas que han cometido un delito, lo primero es ayudar a las víctimas. Y creo que esto es en lo que ha fallado, y lo tengo que decir así, y siento decirlo así, y pocas veces critico a la policía, pero creo que es en lo que ha fallado la policía inglesa. Las investigaciones no son lineales, y esto también, en segundo lugar, quiero dejarlo bien claro. Hay agentes de policía científica que se dedican a la identificación de cadáveres. Hay agentes de policía judicial que se dedican a las labores de investigación, saber quién ha cometido el delito. En este caso era muy sencillo, 3 personas suicidas. Bien, es verdad que hay que investigar el entorno, sobre todo por el carácter yihadista de las mismas. Y la clave es el entorno. Con lo cual, resumo y concreto, creo que no se ha hecho muy bien la labor policial en cuanto a la primera faceta que he desarrollado, la asistencia social. Creo que se ha tenido una víctima mucho tiempo en vilo y sobre todo en un país como el europeo, donde los medios y las formas de identificación, un país europeo, pues están al alcance de la mano. Es decir, tenemos medios suficientes para identificar a cualquier persona, nacional o no nacional. Bien, es verdad que en Inglaterra no tienen DNI, no disponen de esta base de datos, pero la pidieron a España, la pidieron con premura y vuelvo a repetir, la investigación no es lineal. Hay policías que se dedican a identificar cadáveres, que es lo primero que se tiene que hacer en estos hechos, y policías que se dedican a investigar. La policía que se dedica a identificar cadáveres debe tener el resultado de los mismos a la mayor premura posible, y esto no se ha hecho. Si me preguntas por qué, no lo sé, pero no se ha hecho. No, ahora le preguntaré por qué, pero vamos al origen. ¿Cómo funciona, decía usted? En el hecho concreto de Ignacio, entendiendo es hacer hipótesis o cábalas de cómo lo ha hecho la policía británica, pero ¿cómo se debería haber hecho? Sí, entiendo yo que el sábado por la noche, no sé a qué hora, pero se recogen, no sé si incluso si Ignacio estaba vivo o no, pero bueno, los cuerpos, los heridos, las víctimas mortales se recoge. ¿Y cuál es el proceso, el protocolo? Sí, vamos a ver, en España parto de la base de que tenemos 2 formas de identificación muy potentes. Una de ellas, el DNI. Todos los españoles, tenemos los dactilogramas, la policía tenemos el dactilograma de todos los españoles, y si necesitamos el dactilograma de otro país, los pedimos y con premura lo tenemos, que este ha sido el caso.
En segundo lugar, tenemos el SAID, también tenemos dactilogramas pues, de las personas que han sido identificadas como delincuentes. Y a partir de aquí comienza el protocolo. El protocolo que se hizo en España es del año 2009, un Real Decreto, quiero recordar que es el 32 del año 2009, un protocolo precisamente dispuesto para sucesos con víctimas múltiples. ¿Cómo comienza el protocolo? Ante un suceso de este tipo, y entiendo que con 7 cadáveres se debería aplicar en España este protocolo, comienza con la necrorreseña dactilar de cada uno de los cadáveres. Es lo primero que se hace, tomar reseña dactilar de cada uno de los cadáveres. Es lo primero, antes que comenzar a investigar, se toma la reseña de los cadáveres. Se realiza una copia de esa necrorreseña, una va con el cadáver, una va dentro del sudario del cadáver y otra se queda el equipo forense. Junto a esta necrorreseña pues se añaden los objetos, se añaden fotografías, se añade ropa y un croquis del lugar donde está el cadáver. Se produce el levantamiento del cadáver y el traslado, esto también está dispuesto, a una morgue. Y dentro de esa morgue nuevamente la policía vuelve a identificar el cadáver. Vuelve a identificar el cadáver con su ADN, vuelve a identificar el cadáver con ficha dentaria. Y estas son las 4 formas de identificación que tenemos. La primera de ellas es la identificación visual. Y esta no la he contado porque generalmente no la utilizamos. ¿Por qué no la utilizamos? ¿No? A pesar de que está en la ley de enjuiciamiento criminal. No la utilizamos porque causa un grave... habían dado, por ejemplo, rasgos concretos de Ignacio, que tenía los dientes separados, que tenía justo una cicatriz, habían hecho una descripción anatómica, digamos, eso perfecta. Hay que dejarlo dentro del sudario. Hay que hacer una necrorreseña, hay que dejar los datos del cadáver junto al cadáver y otra parte va junto al equipo forense, es decir, copia y copia, para que la cadena de custodia se salve. Entonces, no se suele utilizar la visual, la primera de ellas, porque se produce precisamente un daño a la familia. Y en este caso parece ser que el daño no se ha evitado. Se ha producido precisamente porque no se ha dicho el nombre del cadáver. Con lo cual, no utilizamos la primera, no la solemos utilizar, evidentemente. Si la familia insiste, desde luego no tenemos ningún inconveniente en permitir que vean ese cadáver. No tenemos ningún inconveniente en permitirlo, pero siempre apostamos porque no se haga. La razón es sencilla. Entonces, en primer lugar, porque la familia sufre, y en segundo lugar, porque no es muy fiable tampoco que lo digamos. Pero entonces vamos a ver, en el caso, perdona, Serafín, que nos centremos en el caso de Ignacio, porque sí que es verdad que tenía una hermana en Reino Unido, Ignacio, que desde el pasado domingo se ha pateado, y perdón por la expresión, los hospitales, no sé si incluso ha ido a las morgues, bueno, no sé, intentando entrar y que le dejasen reconocer como víctima mortal o como herida a su hermano, y no le han dejado. En este caso, se le han prohibido. ¿Por qué? En este caso, yo como policía se lo hubiese permitido, porque además en la ley de enjuiciamiento criminal existe esa forma de identificación, con lo cual se lo hubiese permitido. Ahora también le hubiese aconsejado que no se preocupe, que yo la iba a identificar sin necesidad de que ella pasara por ese trauma o por ese trago. Y que el cadáver de su hermano. Efectivamente. Yo le digo, mira, es tu hermano porque lo he identificado dactilarmente. ¿De acuerdo? Si tú quieres verlo, desde luego que tienes la posibilidad de verlo. No hay inconveniente ninguno. Lo importante es ayudar a las víctimas y en este caso la víctima es la familia. Tengo entendido que en este caso en Inglaterra está prohibido por ley entrar a la morgue. Que yo hablo de España. Hablo de España. Sí, no, pero también es importante entender por qué ha actuado así la policía británica. Perfecto, pero es que la reseña dactilar la tenía. Claro. Y la tenía para contrastar, y se contrasta en 5 minutos. Vale, Serafín, en el supuesto de que se confirmen las informaciones que nos llegan a la redacción del Gatalagua, de que desde el lunes, con esa reseña dactilar, se había hecho el match y se sabía que era Ignacio Echeverría, ¿por qué no se lo han comunicado? ¿Cómo es posible, si esta hipótesis es cierta, que hayan tardado hasta el miércoles a las 4 de la tarde en comunicárselo a la familia? No acabo de entenderlo. Yo me dedico a la enseñanza y todos los protocolos policiales, hablo del protocolo de menores, hablo del protocolo de violencia de género, lo primero que dicen es la asistencia y la ayuda a las víctimas. Eso es. O sea, personalmente no acabo de entenderlo. Vuelvo a repetir, las víctimas en este caso están fallecidas, pero las víctimas también son los familiares que están sufriendo ese fallecimiento. Y una investigación policial comienza por la identificación de los cadáveres y ayuda a las víctimas. Y a partir de ahí vamos a trabajar a ver quién ha cometido el hecho, quién ha cometido el delito. Y no es lineal una investigación. Una investigación es horizontal. Unos policías se dedican a identificar, otros policías se dedican a investigar.
Perdón, un segundo, sí. Es que no me resisto. Hablo desde un punto de vista técnico, no quiero entrar en vicisitudes de tipo político. No, evidentemente. Hay una pregunta que no me resisto, no puedo dejársela de hacer, señor Giraldo. Sí. Los rumores se han desatado en las últimas horas, haciendo todo tipo de conjeturas del por qué, si se sabía el lunes, no se ha contactado con la familia hasta hoy, y es más, porque las intenciones del gobierno británico eran esperar 48 horas para que la familia viese el cadáver de su hijo, de su hermano, etcétera, etcétera. El porqué y las hipótesis son muchas. Parece ser que la diplomacia española ha conseguido que les enseñen el cuerpo de su hijo, de su hermano, mañana. Pero los porqués no quieren enseñar el cadáver. Serafín, ¿por qué puede ser? Porque las hipótesis, como sabes, son infinitas. Es incomprensible para mí, no tengo explicación, es que no te la puedo dar. Yo he leído muchísimas hipótesis y claro, el problema está en que cuando no existe objetividad, no voy a decir seriedad, no voy a juzgar ni valorar el trabajo de los policías ingleses, faltaría más, pero cuando no existe esa, no sé, esa ayuda a esa víctima, esa objetividad en el trabajo, y es objetivo cumplir los protocolos a rajatabla y ser diligente en cuanto a la ayuda a las víctimas, vuelvo a repetir, cuando no existe esa objetividad suceden las hipótesis y he escuchado muchas. No quiero pronunciarme sobre ninguna y sencillamente lo único que quiero decir es que en España esos protocolos tan lentos no existen. Venga, Borja, Eduardo, pedían la palabra. Después de escuchar a Serafín, me reafirmo. Primero, muchas gracias porque ha sido muy didáctica la explicación. Y me reafirmo en dos posturas. La primera, que evidentemente el protocolo británico es muchísimo menos ágil que el protocolo español. Eso es evidente. Y segundo, lo que tú has dicho al principio. La primera de las prioridades es el auxilio social. Ha dicho esta tarde el ministro Zoido que la embajada española destinó un policía a cada uno de los familiares, imagino a cada uno de los familiares que así se lo solicitó, de Ignacio, a cada uno de los familiares destinó un policía. La policía británica, que yo sepa, absolutamente nada. En unos momentos, insisto, en los que un apoyo, una palabra de ánimo a una familia destrozada con sospechas de fallecimiento por este atentado terrorista, más que evidentes, son imprescindibles. Bueno, pues España ha destinado un policía de apoyo y Londres, Gran Bretaña, no ha destinado ninguno. Yo creo que esa parte de auxilio social, evidentemente, no ha sido un compromiso de la policía londinense con los fallecidos. Digo Ignacio, como probablemente habrá sido el resto de los fallecidos en este lamentable incidente. Hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Una es la actitud de Theresa May, que decía que a partir de ahora se iban a alargar las detenciones de los sospechosos o de los terroristas. No hacer seguimientos más férreos. No. Ha hablado exactamente de alargar las detenciones. Cuando precisamente lo que hace falta es lo que tú acabas de decir ahora mismo. En primer lugar, poner el foco sobre aquellos sobre los que existe la sospecha de radicalización o de cooperación o bien sean inmigrantes retornados o lo que sean. Y sobre esto, puntualmente, sobre lo que está fallando radicalmente el Reino Unido en muchas ocasiones. Y otra de las cosas que ya lo dije en el programa anterior es la de, oye, hablamos muchísimo sobre la policía, que si aquí en España no ha ocurrido absolutamente nada ha sido precisamente porque tenemos una de las policías más brillantes del mundo y de las fuerzas de seguridad más brillantes del mundo. Y experimentadas, desgraciadamente, pero experimentadas. Junto con la Guardia Civil. No, y aquí de la policía nunca suena de nada. Ha llevado 1000 muertos. Y aquí tenemos un problema añadido, que es el de la infantilización de la sociedad por parte de la clase política, que hace constante demagogia, por ejemplo, y lo vuelvo a repetir otra vez, no me cansaré nunca, con el tema de la Ley de Seguridad Ciudadana y de esas 44 enmiendas que se van a interponer para derogar artículos que son fundamentales. Y que nos pueden ayudar en Cataluña, por cierto, la Ley de Seguridad Ciudadana. Y que posibilitan que la policía pueda registrar, por ejemplo, maleteros de coches como los de Bataclan, donde pasaron los Kalashnikov para matar a las 90 personas en Bataclan, o para entrar en un edificio donde se supone
que puede haber una bomba, ¿no? O incluso donde pueden estar terroristas residiendo o escondiéndose. Y ojo a este tema, porque hasta ahora no ha pasado absolutamente nada, pero no ha pasado absolutamente nada porque día a día es la policía y las fuerzas de seguridad del Estado las que evitan... La van a enmendar por completo en el Congreso. Luis y Eduardo. No, solo yo creo que el gobierno español ha dicho, y si lo ha dicho es con toda seguridad, porque además lo han dicho dos ministros, no es que se le haya calentado la boca a uno, ¿no? Sino que lo ha dicho, que se ha dado un trato inhumano a esa familia. Cierto. Y por tanto, seguro que tienen motivos para decirlo. Solamente quiero hacer un apunte, que es decir qué es lo que ha dicho Boris Johnson, el equivalente al ministro de Exteriores, ha explicado mínimamente, pero lo ha explicado, digo, por aportar un dato. Y vuelvo a repetir que lo que ha dicho es... en el Reino Unido no basta con el análisis por las huellas dactilares, es necesario el análisis de ADN. Y hasta que no se tiene el ADN, no se comunica cuál es la identidad del personaje. Y, perdón, no quiero, y no estoy diciendo, fijaos qué motivos más excelsos tiene la policía, pues me parece, seguramente es un protocolo horrible, mucho mejor el nuestro, y tal, no lo discuto y me parece muy bien, pero digo, por lo menos que sepamos qué es lo que ha dicho. A ver, quería matizar, Serafín, añadido lo que eso, dice Luis. añadiendo a eso... que te matiza esto. No, ya, pero bueno, permíteme terminar, solamente es añadiendo a eso el hecho de que este joven no tenía identificación en ese momento, que me parece que ya se ha sabido, ¿no? O sea, quiero decir que no estoy justificando nada, por favor. Al contrario, si el gobierno sale en defensa de la familia, es porque hay motivos para señalar que ha sido un trato inhumano. Pero bueno, solo quería decir eso, ¿no? Que allí el protocolo, pues es lo que sea, será más exigente, más brutal, será inhumano, lo que sea, pero es el que es, ¿no? Y luego, con respecto a la ley Mordaza, ya hablamos. No, la ley de seguridad. La ley de seguridad. La conocida como ley Mordaza. Ley Mordaza es la de Venezuela. Momento, a ver, ley Mordaza hablamos en otro momento. ¿Querías matizar lo del ADN? Sí, yo hoy estoy, por lo que veo, muy crítico y vuelvo a repetir, nunca lo hago. En muchos programas he venido aquí, jamás lo hago con la policía. Pero los factores de identificación son dos. En primer lugar, tener una base de datos para contrastar. Y en segundo lugar, el estado del cadáver. En este caso, ellos, la policía inglesa, pidió la reseña decadactilar de esta persona, del fallecido, de nuestro compatriota. No pidió las bases de ADN, muestras de ADN. Entonces ese sería un nuevo fallo en caso de que su protocolo diga o necesite el ADN. Creo que ha fallado objetivamente, creo que han fallado, y lo digo así, vuelvo a repetir, la víctima no solo es el fallecido, las víctimas es la angustia de la familia, y es por quien primero tiene que mirar la policía. Luego ya vendrá la investigación, luego ya vendrá saber si hay o no existen yihadistas o si estos yihadistas tenían un entorno. Pero lo primero, la atención a las víctimas. Si necesitan las muestras de ADN, que las hubieran pedido, porque se les facilitaron de manera inmediata. Y el estado del cadáver, además, lo tengo que decir así, siento ser duro, facilitaba la identificación. Claro. Por cierto, hablamos de la versión, decía Luis, de Boris Johnson, el ministro de Exteriores británico. También tenemos algunas reacciones de Scotland Yard que han intentado de alguna manera salir al paso de las críticas que están recibiendo por la gestión y la nefasta, la deleznable comunicación con los familiares. Y una de las declaraciones afirmaba que es un proceso complejo y desafiante. Dicen que la identificación precisa de las víctimas es crucial y se toman todos los cuidados para garantizar que se hace lo más rápido posible y conforme a los más altos estándares, con la debida consideración a las familias, en enlace con el responsable de identificación y el forense. Se han asignado agentes de enlace a todas las familias en las que sospechamos que puede haber algún muerto. Todo esto está muy bien, pero esto no quita que desde luego la gestión que se hace, ese enlace con las familias, la comunicación con todas ellas, desde luego ha sido cruel, ha sido inaudito, incluso rozaba el ensañamiento. Eduardo. Bueno, el adjetivo inhumano no ha sido utilizado por el gobierno de una manera... Mis simpatías por este gobierno son como las fincas de la duquesa de Alba, manifiestamente mejorables, y lo sabe toda la audiencia de este programa. Pero en este caso el adjetivo ha estado impecablemente utilizado. ¿Por qué? En una situación de catástrofe, accidente, atentado terrorista en la guerra, la peor condición que se le puede transmitir a la familia de alguien es que su hijo, su marido, su hermano, está desaparecido. Es la situación más inquietante, más perturbadora y más dolorosa, porque te hurta la certeza de la presencia, sea como fuere,
de tu hermano, de tu marido, de tu hijo. Un cadáver o un herido. Es la situación más espantosa. Desaparecido en combate, desaparecido en un accidente, desaparecido en un atentado terrorista. Esa situación de incertidumbre, dolorosísima, la peor de todas, es la que ha propiciado el inhumano protocolo británico de identificación de víctimas. Y cuando un protocolo resulta inhumano en la atención a los deudos de ese desaparecido, pues hombre, lo conveniente es cambiarlo. Lo conveniente es cambiarlo, porque desde que se desentrañó la cadena del genoma humano y se descubrió el ADN, basta con ponerse en contacto con la familia del desaparecido para enviar un cepillo de dientes o cualquier otra prenda o fluido humano que pueda desentrañar el ADN. Eso en el caso de que lo hubieran requerido, pero es que no lo han requerido, Eduardo. No han requerido el ADN, solo las huellas. Y desde el lunes las tenían. Y los rumores es que desde el lunes ya habían identificado a Ignacio Echeverría como una víctima mortal. Eso que cualquier ciudadano europeo o de un país occidental puede hacer llegando a una farmacia por 300 euros, un análisis de ADN para comprobar, por ejemplo, la paternidad de algo sobre lo que tienes dudas, o de alguien sobre lo que tienes dudas, que vale 300 euros en una farmacia. Eso parece que a Scotland Yard pues le cuesta un congo hacerlo. Y ha mantenido a una familia una semana en esa espantosa situación de incertidumbre con su hijo oficialmente desaparecido. Bueno, vamos a ver, tenemos imágenes de lo que parecen ser los últimos instantes del atentado del pasado sábado. Fíjense, ahí va un grupo de chicos por la izquierda y de repente van a ver cómo empiezan a venir hacia aquí. Hemos pixelado a esta víctima y ojo cómo los terroristas persiguen con cuchillo en mano. Ahí aparece uno, aparece el segundo de apoyo y el tercero con el cuchillo para rematar al ciudadano. No sabemos quién era, cuál de las víctimas se levanta luego, con lo cual parece ser que la policía que justo llega, interviene y empieza a disparar. Ahí ven las imágenes a los supuestos terroristas islamistas que el pasado sábado azotaron Londres. Esto, Cristina, parece ser que son imágenes, los últimos instantes del atentado del pasado sábado, ¿no? Sí, y bueno, y si lo damos por bueno, entendemos que es inexplicable o que es imposible la teoría de que Ignacio Echeverría pudiera morir por fuego amigo de la policía, ¿no? Puesto que los tres terroristas tendrían que haberlo matado antes de estas imágenes. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que es absolutamente brutal, porque primero cruza un chaval que no... No, pero un momento, pero esto no es Ignacio Echeverría. No. Eliminaría la teoría que se ha comentado tanto de que es en realidad la policía la que, sin querer, por fuego amigo, pues acaba con su vida accidentalmente, ¿no? Al intentar matar o al matar a uno de los terroristas o a los tres terroristas. Aquí vemos que mata a los tres al mismo tiempo, con lo cual tienen que haberlo matado antes, ¿no? Bien, pues lo más lógico sería entender que una vez que va a socorrer a esta mujer, vienen otros dos por detrás, como acaban de hacer justamente con este chaval que cruzaba y básicamente lo han matado cobardemente y por la espalda, ¿no? Sin ninguna clase de humanidad. ¿Serafín? Yo, sencillamente, policialmente, analizando estas imágenes, lo único que me dice que es un acto terrorista muy planificado en los tiempos, muy planificado en la ejecución. Ejecutan, no matan. Es diferente ejecutar a matar. La ejecución es de un profesional. Ellos sabían lo que hacían y cómo tenían que hacerlo. Los cortes en los cuellos son significativos. En definitiva, actúan y saben cómo hacerlo. No son locos. Son personas radicales y son profesionales de la muerte. En definitiva, no son locos como se viene diciendo, gente que no sabe lo que hace. Profesionales de la muerte quiere decir que... Preparados para matar. Que habían empollado, lo habían estudiado, visto protocolos, no sé, a través instruidos a través de Internet, entiendo yo, por manuales, ¿no? De cómo hacer esto. Y, efectivamente, instruidos. Y un dato muy importante. Hace 15 días, corregidme por favor si me equivoco, existió un artefacto explosivo, una persona con un artefacto explosivo en Manchester, y ese artefacto explosivo tiene que ser
se dijo que era de fabricación casera, es cierto, se puede fabricar en casa, pero artefactos explosivos madre de Satán, es la combinación de varios ácidos, entre ellos el ácido sulfúrico, la acetona y el agua oxigenada. Se necesita una persona que sepa combinar esos elementos. Un químico. Un químico, efectivamente. En este caso, vuelvo a repetir, está planificado, hay alguien detrás. En definitiva, hay un químico que sigue en Inglaterra, y esto lo digo a nivel policial, quizás me esté aventurando un poco, y hay una persona que está detrás de esta gente. Cuando reivindica el ISIS, siempre habla de soldados, no habla de líderes, no habla de jefes. ¿Cuál es el sistema de organización del ISIS? ¿Cuál es el sistema de terror? ¿Cuál es el sistema de ataque del ISIS? Por decirlo de alguna manera, ellos se organizan en células, y el problema que tiene ahora mismo Inglaterra es que existen esas células. Es una especie de virus que existe dentro de ese país, y la policía tiene que actuar con inteligencia, actuar con información para acabar con este virus. Estos son soldados de la muerte, son personas suicidas que se dedican a cometer actos vandálicos, actos terroristas, actos de carácter suicida. El problema es ese químico, claro. El problema es esa persona que los organiza y que está detrás. Antes hablasteis de una bandera. La bandera es lo de menos. Lo demás es el radical que está detrás de ese señor que se hace la foto con la bandera. Y es ahí donde se tiene que trabajar. Detrás de la bandera ha salido. Es que además... De la bandera dices lo del parque. Sí, sí, claro. Vamos a intentar recuperar las imágenes del parque, porque uno de los yihadistas, ahí lo ven, el que lleva el circulito encima, es uno de los 3 terroristas del pasado sábado, y van a ese parque, sacan una bandera que rezaba una frase de... bueno, ahora lo verán, ¿no? Que es una de las frases que se utiliza, no es la bandera propiamente del ISIS, pero sí que es una bandera que utiliza esta organización terrorista en muchas ocasiones. Es que sí. A ver. Y es que, por ejemplo, estoy completamente de acuerdo que, evidentemente, esas combinaciones explosivas, por mucho que en Internet te venga cómo realizar una bomba casera, primero ni tienes los medios, porque hay que hacerlo con matraces, una serie de cosas que son... sí, a lo mejor la mezcla te lo pueden dar por Internet, pero yo que he trabajado en eso, tienes literalmente que tener un espacio de laboratorio adecuado. Eso es lo primero. Lo están haciendo en algún espacio que todavía no ha sido investigado. Y luego, lo que decía Theresa May es evidente. En el caso de Manchester, de 200 y pico mil habitantes que tiene, 80.000 son musulmanes. Y hasta ahora estaban mirando de perfil con esto. Oiga, es que estos señores no se han escondido delante de nadie. ¿Qué pasa? ¿Que no eran sospechosos de que estos podían estar al menos demasiado vinculados con algún tipo de acción terrorista? El discurso de Theresa May, que es un mea culpa, de un lamento y de un mea culpa, comienza diciendo que he de reconocer que hemos sido excesivamente tolerantes. Claro, mea culpa. Con el radicalismo. No, a mí me interesa mucho más saber qué es lo que van a hacer a partir de ahora. Pues mira, mientras haya laboratorios, como decía Serafín, mientras haya laboratorios caseros en el cual pueden estar fabricando este tipo de cosas. Y escuelas para niños que enseñan a los niños a cómo ajusticiar a aquellos que no cumplen con el Un segundo, porque este debate, pero sí que me quiero centrar en algunas lecciones más que estamos aprendiendo, en este caso positivas, que vienen por un mal, que ha sido el fallecimiento y el sufrimiento de la familia Echeverría como consecuencia del fallecimiento, el asesinato de su hijo Ignacio. Pero, Cristina Ramos, buenas noches de nuevo. Esta familia, a través de Facebook, la red social, ha vuelto a demostrar una entereza y un ejemplo admirable. Cuéntanos. Ya lo estábamos comentando, que se ha confirmado lo peor, porque Ignacio Echeverría lamentablemente es una de las víctimas mortales en el fatal atentado del pasado sábado en el corazón de Londres. Así también lo ha confirmado su hermana Ana en su muro de Facebook, que dice: Ignacio no sobrevivió al momento del atentado. Gracias a todos los que le quisisteis y cuidasteis. Sabemos que no somos los únicos tristes. Continuaba el mensaje: queremos ver y estar con el cuerpo de Ignacio. Ha comentado la familia que durante estos días en alguna ocasión ha mostrado su indignación por la falta de información por parte del gobierno británico. La hermana del héroe del monopatín, que es así como han bautizado a Ignacio Echeverría, también ha querido agradecer las inmensas muestras de cariño que han recibido estos días, así como el trabajo por parte de las autoridades españolas, y lo ha hecho con este mensaje: gracias al personal administrativo y político español por su ayuda en hacer esto posible. Con esto se refiere a las gestiones del Ejecutivo y de la Embajada por lograr que la familia pueda reunirse con el cuerpo de su hermano y de su hijo. Hace tan solo unas horas, también esta misma tarde, publicaba otro mensaje en su muro que dice: si le cuentas eso a Ignacio y le preguntas que qué habría hecho, te habría dicho: les habría hundido a palos con mi monopatín. Y es verdad, dice su hermana, era valiente y peleón
y buenísimo. Otro de los familiares que también ha querido mostrar su agradecimiento a todos los que se han volcado estos días en la búsqueda de Ignacio ha sido su hermana Isabel, y lo ha hecho también a través de una publicación en Facebook en este mensaje. Solo hay palabras de agradecimiento, y lo hace además en nombre de toda la familia. Al consulado, al presidente, a todo el gobierno español, una mención especial también tienen los amigos de Ignacio, a Guille y Javi, dicen que son los que estaban allí, y a todos los españoles y londinenses que les han apoyado en la búsqueda de su hermano. Como homenaje, escribe: mi hermano Ignacio intentó parar a unos terroristas y perdió su vida intentando salvar a otros. Y de despedida dice: Igna, te queremos y nunca te olvidaremos. En otro de sus mensajes decía también que los corazones de su familia están con todos sus tíos, primos, amigos y familiares que han perdido a su hermano. También otro de los hermanos de la víctima ha agradecido el apoyo y el cariño que ha recibido estos días por parte de sus allegados y también por parte de las autoridades, tanto españolas como británicas. Ahí lo ven, aparecen los nombres del embajador, el ministro de Exteriores, el Interior, incluso también les agradece a los dos funcionarios del ministerio, que dice desconoce sus nombres, pero les agradece sus funciones de escolta al acompañar a sus padres al aeropuerto. Cristina, muchísimas gracias. Ya han visto, desde luego, que en estos momentos duros tengas para agradecer a todo el mundo. Incluso ayer leíamos otro que decía que lo primero en estos momentos es la investigación, cuidar a los heridos y luego ya la atención a las familias. Y esto lo decían la propia familia de Ignacio Echeverría. Parece que la tía política, lo estoy leyendo ahora en OK Diario, ha dicho absolutamente, rotundamente que no ha sido fuego amigo de la policía, ¿eh? O sea, que es una persona, pues como acaba de decir el experto, aniquilada o ejecutada por terroristas islamistas. Lo que no entiendo es por qué no dan esa diagnosis ya desde la policía para evitar estas especulaciones. Antes lo decía Eduardo y con muchísimo criterio. Además es que los principales fabricantes de espectrometría están en Inglaterra. En un solo día pueden tener el análisis de ADN perfectamente realizado. Oiga, ¿cómo pueden estar 4 o 5 días con esta angustia, ansiedad y todavía no sabemos la causa? Es decir, ni sabemos cómo ha sido. Todo es la especulación producto de la versión de sus amigos. O sea, bueno, tenemos un vídeo homenaje para Ignacio Echeverría que lo van a ver en unos minutos, pero sí que me gustaría enseñarles otra cámara de seguridad, en este caso del atentado también que ocurrió ayer en Notre Dame. Fíjense cómo las cámaras de seguridad registraban el ataque a un policía francés. El martes junto a la Catedral de Notre Dame en París. Fíjense ahí ese grupo de policías como están a la derecha en ese círculo y cómo en el vídeo un hombre se abalanza a este grupo de agentes y golpea a uno de ellos 2 veces con un martillo. Ahí ven la imagen ampliada. El policía, como saben, sufrió heridas leves. Otro de los agentes presentes finalmente redujo a tiros al asaltante, que resultó herido y que ha sido trasladado a un hospital sin que se haya revelado su pronóstico. El atacante habría jurado lealtad al grupo yihadista del Estado Islámico en un vídeo hallado en su apartamento. Y este supuesto terrorista también llevaba papeles de identificación con un nombre, Farid Iken, nacido en Argelia en enero del 77. Vamos a hablar del Club Bilderberg, que la semana pasada entrevistábamos a Cristina Martín desde Sevilla, a 24 horas de que diese inicio esta reunión anual que mantuvieron el jueves, viernes, sábado y domingo en Estados Unidos. Como saben, el invitado este año era Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, y como miembros, no sé si digo bien, natos de esta asociación, si también está bien empleado este término, son el consejero delegado del Grupo Prisa, el señor Cebrián, y también Ana Patricia Botín. Les presento ya, para saber qué es el Club Bilderberg, a qué se dedica, qué intereses tiene, quiénes están detrás, cómo y de qué manera influyen en nuestra vida, si es que lo hacen. Está con nosotros Cristina Martín Jiménez, la conocieron la semana pasada, es escritora y periodista y autora de diversos libros que tenemos aquí, como el Club Bilderberg, Los Amos del Mundo, o el último, Cristina, si no me equivoco, Los Planes del Club Bilderberg para España. ¿No es así? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Ese es el anterior. ¿Este es el nuevo, anterior? Sí, el nuevo es este. Los Amos del Mundo están al acecho. Sí. Bilderberg y otros poderes ocultos. Bueno. Y el anterior, Perdidos. Eso es. Bueno, gracias, Cristina, por estar con nosotros. También está en el plató del Gatalagua
una persona muy conocida por todos ustedes. Se llama Alberto Bárcena, es doctor en Historia Contemporánea y licenciado en Derecho. Señor Bárcena, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en el Catalagua. Y sigue con nosotros Fernando Paz. Fernando, sí que me gustaría, si de una manera somera y didáctica, podría usted explicar, no sé, 5, 6, 7, 10 claves, las que usted considere oportunas, de lo que es el Club Bilderberg, para centrar el debate y empezamos a analizarlo. Bueno, sí, quería hacer una pequeña introducción simplemente porque yo sé que estas cosas en parte pues mueven a todas estas ideas llamadas de la conspiranoia, es muy fácil satirizarlas y yo creo que no debemos caer en este asunto en dos extremos, ¿no? Uno, en negar toda trascendencia a Bilderberg como si fuera una cosa de broma, has dicho perfectamente antes, que hay gente que lo puede decir de buena fe, ¿no? Pero eso solo revela pues una cierta ignorancia o ingenuidad. Hoy en día es imposible sostenerlo desde otro punto de vista. Ha sido una actitud muy frecuente en el pasado, también hay que decirlo, ¿no? Había mucha gente que incluso negaba su existencia, ¿no? Decía que esto no existía y tal. Pero luego tampoco podemos caer en otorgarle, digamos, un poder omnímodo, porque es evidente que existen cosas como la libertad humana y hay gente que puede obrar al margen, y hay poderes también que escapan al control de Bilderberg, que se han producido algunas cosas como el ascenso de Trump o el Brexit o el TTIP o el final del Tratado del Pacífico ligado también a Donald Trump, que demuestran que no siempre se cumplen todos sus planes como es lógico y natural, ¿no? Y a raíz de esto pues quería simplemente plantear una especie de puntos en los que yo creo que la mayor parte de detractores y favorables, por llamarlo de alguna manera, podrían estar hoy día de acuerdo en lo que es Bilderberg. Pues venga, empecemos por qué es. Por decir así, como una especie de, digamos, de mínimos para entenderlo, ¿no? Primero tenemos que decir que Bilderberg existe. A lo mejor hay gente a la que le sorprende. Bueno, pues Bilderberg existe. Como digo, algo que se ha tratado de ocultar durante años, que fue fundado por el príncipe Bernardo de Holanda en 1954, tuvo su primera reunión, que reúne a muchas de las más poderosas personalidades mundiales de los ámbitos fundamentalmente político, financiero y mediático, que esas reuniones se producen con periodicidad anual, que se celebran a finales del mes de mayo, comienzos del mes de junio, siempre tienen lugar en una localidad de dimensiones modestas por razones de seguridad y fundamentalmente de discreción, que existe una parte del club que son, digamos, miembros con carácter permanente, mientras que otros son invitados, vienen y van, aparecen y desaparecen, que en Bilderberg se adoptan acuerdos, no se reúnen para jugar al golf, que el objetivo de Bilderberg siempre está en la línea de la globalización y el mundialismo, que lo dirigen una serie de personajes en torno a los cuales pues hay, en fin, un mayor o menor énfasis en cuanto a su protagonismo, que ahí están personajes como el recientemente fallecido David Rockefeller, que ha sido el personaje central durante todos estos años, también relacionado con la trilateral. Espero que tengamos luego oportunidad de hablar de él y de la trilateral, que también hay personajes como Henry Kissinger, Donald Rumsfeld, Brzezinski, Hillary Clinton, más recientemente, Ted Turner, que las principales decisiones que afectan al mundo entero y sobre todo a Occidente se toman allí, y que cuestiones como el euro, o la Unión Europea o las transferencias de soberanía que se están produciendo, transferencias por supuesto sin el acuerdo de los pueblos a los que se le rapta la soberanía, se deciden en Bilderberg, ¿no? Y por último, que es Bilderberg es un organismo, digamos, dentro de un conjunto de organismos, de órganos de decisión mundiales, entre los que hay que contar la propia trilateral a la que me he referido antes y también, muy importante, porque además es el primero que se fundó en 1921, el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores. Los tres serían igualmente importantes, pero quizá hoy día Bilderberg tenga más peso. Pongo esto sobre la mesa para decir que pueden ser probablemente los puntos, espero, digamos, de partida para debatir en los que todo el mundo aceptaría, ¿no? Supongo. Bueno, como les digo, una de las personas más expertas en lo que es el Club Bilderberg es Cristina Martín, no por otra cosa, sino porque lo ha investigado, ha escrito y así lo atestigua los libros que trae. ¿Qué le parece esta somera introducción que ha hecho don Fernando Paz, doña Cristina? Bueno, sí, es una introducción bastante leal a lo que es Bilderberg. Yo lo que defiendo, por lo que vengo estudiando desde hace 13 años y publicando, que Bilderberg es una estructura de poder. Y es la estructura de poder que predomina, que ha dominado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién conforma Bilderberg? ¿Por qué es una estructura de poder? Porque en Bilderberg nos encontramos a la realeza y la aristocracia europea. Nos encontramos a los grandes bancos, al poder financiero. Nos encontramos al poder político. Todos los presidentes estadounidenses han pasado por Bilderberg o han pertenecido a la trama Bilderberg. Y los europeos, tengo las listas de asistentes desde el año 54 hasta la actualidad, y muchísimos presidentes europeos, Tony Blair,
Clinton, Schroeder en Alemania, todos han pasado por Bilderberg. Y está formado también por los servicios secretos y, muy importante, por la prensa, por los conglomerados mediáticos. Yo presento la semana que viene una tesis doctoral sobre Bilderberg y los medios de comunicación. Es una tesis estructural, con lo cual llego al fondo, intento llegar al fondo de la cuestión de todo lo que es Bilderberg y toda la trama, porque Bilderberg no es solamente una reunión anual donde Albert Rivera se encuentra allí con el jefe de Economist y sabemos que The Economist pues va a estar diciendo qué líder, qué joven líder tenemos en España, hay que seguirlo porque está diciendo verdades como puños, ¿no? Entonces, lo que pasa en Bilderberg, después de las reuniones, nos da muchas claves de lo que es Bilderberg. Y esta semana en España pues hemos tenido un hecho irrefutable. Ana Patricia Botín se estrena en Bilderberg como miembro del comité directivo. Llega Bilderberg diciendo que no le interesa el Banco Popular, ahí está la hemeroteca, porque es fraudulento, tiene pérdidas y no le interesa, y sale de Bilderberg comprando el Banco Popular. ¿Quién hay detrás del Santander? Un momento, doña Cristina, no sé si lo he entendido bien. Ana Patricia Botín llegó a la cumbre del pasado jueves diciendo que no le interesaba el Popular por una serie de motivos y salió de ahí con la opción de la operación de compra que hemos visto esta semana, ¿no? Es decir, está dando usted a entender que hubo un cambio de criterio, ¿no?, en la presidenta del Banco Santander, después de su presencia en Bilderberg, ¿no? Exactamente, y ella misma ha dicho que que es una petición de la Unión Europea. Y que en la Unión Europea, ¿quiénes están en la Unión Europea? Miembros de Bilderberg. Nos encontramos a Rampuy, nos encontramos a Juncker, nos encontramos a el actual director de Goldman Sachs Internacional, que antes era el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, que estaba ese fin de semana en Bilderberg. Y nos encontramos a los propietarios del Banco Santander en Bilderberg, porque el Banco Santander, la propietaria no es Ana Patricia Botín, sino una serie de fondos como BlackRock, que investigando me encuentro que detrás está Rockefeller & Co., Rothschild & Co., y nos encontramos que son 4 los que están manejando las finanzas del mundo, que siempre están en Bilderberg y que por eso ocurren las operaciones 100% Bilderberg que ha ocurrido esta semana con el Popular. Señor Bárcenas, ¿qué le parece, qué es para usted el Club Bilderberg y qué le parecen las opiniones y descripciones que están poniendo sobre la mesa? Me parecen bien, pero yo querría matizar algo, y es que efectivamente Bilderberg se ha convertido dentro de las organizaciones pantalla de la masonería, que es como habría que clasificar a todo esto que estamos mencionando, el CFR, la trilateral por supuesto, y Bilderberg en medio, se ha convertido en lo más visible, pero yo no estoy muy seguro de que sea lo más poderoso. Tiene un poder enorme de decisión, por supuesto, es verdad que se dan cita allí pues todos los poderes mediáticos, financieros, etcétera, políticos también. Para eso se creó, por cierto, porque antes de Bernardo de Holanda fue Rettinger, sionista y masón de grado 33, quien le vende la idea al príncipe Bernardo, pero no es lo único, ni mucho menos, ni lo más poderoso. Yo diría que para entender lo que pasa en Bilderberg... ¿Lo más poderoso dice usted en el mundo o dentro de la masonería, para centrar el tiro? Dentro de las organizaciones pantalla de la masonería, que son decisivas en cuanto a la toma de decisiones a nivel mundial. Perdón, déjeme ir al origen. ¿Qué son las organizaciones pantalla dentro de la masonería? Lo digo para que lo entiendan los espectadores. Pues son, lo estábamos comentando antes de entrar, la gran jugada de la masonería, la más inteligente que ha hecho en su historia, organizaciones creadas en el siglo XX. Bueno, a finales del XIX ya aparece la primera, que es la tabla redonda, un poco el origen de todo lo demás, pero en el XX es cuando aparece el CFR, de ahí, porque es el CFR americano quien impulsa la creación del Bilderberg, y de ahí la trilateral, que es la última, organizaciones en las que entran muchas personas que no tienen una iniciación masónica, no pertenecen a una logia, y claro, eso les da una apertura al mundo, a la propia masonería, muchísimo mayor de la que había tenido nunca. Porque estas organizaciones siempre cuentan con un 50-60% de masones, los otros no lo son, puede variar el porcentaje, pero lo que sí está claro es que la impronta de las organizaciones en cuanto a lo ideológico es masónica, y quien no quiera entrar en esa estructura o quien no quiera seguir esas directrices no tiene cabida en puestos de decisión, al menos, de estas organizaciones. A eso llamo organizaciones pantalla de la masonería. Y se han citado aquí ya las 3 más importantes, ¿no? Sí. Pero hay más. Y yo añadiría esto. Naciones Unidas, la Unión Europea, o sea, los grandes organismos internacionales, pueden considerarse piezas del mismo puzzle,
tanto por la presencia masónica como por la influencia que estas organizaciones tienen en ellas o la colaboración que tienen con ellas, y hay iniciativas que están superando esto, como es por ejemplo lo del gobierno abierto que lanzó Obama en su día y que está financiando Soros, que financia Podemos de paso. Bien. Bueno, hemos preparado un documento, un repaso histórico. Decíamos que Bilderberg se fundó en 1954. No nos hemos remontado a fechas tan antiguas, pero sí cómo ha afectado a determinadas decisiones, sobre todo en España y alguna también en el mundo. Pero fíjense para que vean la influencia que ha tenido Bilderberg en nuestro país a nivel político y social. Vean. Y si detrás de los grandes acontecimientos ocurridos en la historia de España estuviera una mano oscura que diseña a conciencia el devenir de los países, el misterio que rodea al Club Bilderberg alimenta las tesis de quienes lo ven como el verdadero gobierno del mundo en la sombra. Es noviembre de 1975. Tras la muerte de Franco, Juan Carlos I es proclamado rey. Esta es la historia que todo el mundo conoce, una historia que algunos cuestionan por su posible vínculo con el Club Bilderberg y en concreto con la visita del secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. Al representante del club no le gusta el rumbo que había tomado España, donde Carrero Blanco había sido designado presidente del gobierno. Solo 2 días después de la visita de Kissinger, el coche salta por los aires y Carrero Blanco es asesinado. Pero ¿tuvo algo que ver el selecto club en estos hechos? No queremos que España entre en la Alianza Atlántica. 4 años después de estas declaraciones, después de oponerse a su entrada, Felipe González cambió de actitud y apoyó la estancia de España en la OTAN. ¿Fue Bilderberg quien le hizo cambiar el guión? También los más críticos creen que el Club Bilderberg también se esconde detrás de las políticas de austeridad y recortes que han dominado en España, así como del rescate a la banca española. No va a haber ningún rescate de la banca española. ¿Cambió este club elitista también el guión de la economía de España? El gobierno español declara su intención de solicitar financiación europea. Pero no se acabaría aquí esta influencia. El 2 de junio de 2014 España se despertaba con una noticia inesperada: la abdicación del rey Juan Carlos, que pillaba por sorpresa incluso a los líderes políticos, a su propio hijo de viaje en El Salvador y con su agenda cargada de citas oficiales. El rey no se ha planteado en ningún momento la abdicación. Justo un mes antes, el Club Bilderberg se reunía con una invitada de honor, la reina Sofía. Con la Casa Real en el punto de mira de todos, el club se habría planteado que era el momento de renovar. Entonces, ¿tuvo el club algo que ver? ¿Fue Bilderberg la voz cantante en la proclamación de Felipe VI? Afectan al día a día y de hecho se demuestran ya con documentos desclasificados de la CIA y de la NSA. Lo demuestro en mi libro Los planes del Club Bilderberg para España, y ya te conté el otro día desde Sevilla que el rey abdica un día después de la reunión Bilderberg, y que me pongo a investigar y que veo pues que han estado manejando la democracia española desde la entrada de Felipe González, y que ya la estaban intentando manejar antes. O sea que Felipe González es el pupilo de Bilderberg en España, el que introduce la socialdemocracia, y él hizo ese viaje que acaba de hacer Albert Rivera. Albert Rivera acaba de llegar de Estados Unidos, ha estado en la reunión Bilderberg, ha estado en uno de los lobbies progresistas democráticos y acaba de reunirse también, acaba de dar una charla en el Foro Atlántico de Aznar. Y esto es muy significativo y muy paradójico. ¿Por qué? Porque Aznar hoy en día pertenece a otro grupo de poder distinto al de Bilderberg. Parece que se están rifando a este joven que parece que es la única promesa española, ¿no? Y me gustaría contarte lo que acaba de decir cuando ha llegado. Dice en el Foro Atlántico, dice: no se puede analizar la situación que atraviesa España y Europa sin tener en cuenta el contexto mundial. Acaba de llegar de Bilderberg, ¿eh? En los últimos años hemos entrado en un nuevo ciclo político alentado por la globalización. Vuelve a ser propaganda de la globalización. Uno de los temas que lleva Bilderberg este fin de semana es la globalización, porque crece el populismo y si se va a ralentizar esa globalización. Sigue diciendo el político catalán que los partidos socialistas y socialdemócratas a la izquierda y conservadores a la derecha nos han dicho, nos dejan claro que ya no son el camino a seguir, que eso ya está anticuado, que eso hay que olvidarlo y que tenemos que acostumbrarnos que estamos en un mundo global y que las políticas las están haciendo desde Europa.
y que dice: la crisis financiera ha degradado a la clase media y la trabajadora, y este dolor ya conté en mi libro Perdidos cómo lo había hecho Bilderberg, cómo había organizado la crisis para quedarse con todo nuestro dinero y para coger más poder en la Unión Europea y robarnos, sustraernos las soberanías nacionales. Con el Banco Popular lo hemos visto, ¿no? Ha dicho que es la Unión Europea. Un momento, Cristina, porque creo que es importante volver a centrar... No, muchos datos, pero volver a centrar el tiro. Para si un espectador que está en casa se pregunte, vamos a ver, porque también Fernando Paz ha hablado de acuerdos, ha hablado que las principales decisiones que se toman en el mundo pues que salen de ese club. No sé cómo preguntarlo, ¿cuál es la ideología, cuál es el modelo de sociedad, qué es lo que el objetivo de Bilderberg, qué modelo de sociedad, de países quieren? Porque se ha mezclado aquí la soberanía, la masonería, pero ¿qué es lo que quieren? Si se pueden enumerar, no lo sé. Es muy sencillo. A ver. Ellos quieren un único gobierno mundial manejado en manos privadas, en las manos de Bilderberg, un único ejército, una única religión, de la que hablo en mi libro, que está completamente vinculada, y ahora te lo voy a demostrar, con el cambio climático global provocado por el hombre, y que me falta un comercio único. Un comercio único. Y Trump está atentando contra todo ello. Se ha negado, ha criticado a la OTAN, se ha negado a firmar el TTIP, el Tratado Transpacífico, tampoco lo quiere firmar, y también ha negado el cambio climático. O sea, ha llegado como un elefante en cacharrería. Trump es el único presidente que desde la Segunda Guerra Mundial no pertenece al establishment, no pertenece a la trama Bilderberg, a toda esta trama mundialista, que ya hemos visto cómo es esta estructura de poder, masones, izquierda, derecha, poder, es el poder. Y Tony Blair lo dijo antes del Brexit, dijo: escribió un artículo para defender que Reino Unido continuase en la Unión Europea, y dijo: no se trata de paz, estamos hablando en términos de poder. A ver, Fernando. Vamos a ver, por eso decíamos antes precisamente que hay algunas cosas que le sale mal a Bilderberg, ¿no? Pero es verdad esa idea, digamos, de dominio del mundo. Tienen un plan, tienen un objetivo, es la implantación del nuevo orden mundial, y lo ha resumido bastante bien Cristina, en mi criterio, ¿no? Tiene una serie de políticas sexuales, por ejemplo, una serie de políticas ecológicas, una serie de líneas para construir una sola religión mundial a través del sincretismo religioso. Por supuesto, en cuanto al comercio, es el dominio del mundo por un solo gobierno. En definitiva, eso es lo que persiguen. Lo que sucede también es que está siendo cada vez más o menos oscuro, iba a decir más transparente, pero no sería correcto, ¿no? Está siendo menos oscuro cada vez porque probablemente la población está mucho más dispuesta hoy que hace 30, 40 o 50 años a admitir una serie de cosas que antes no admitía. Probablemente hace ese tiempo a cualquier europeo se le hubiera hablado de que íbamos hacia un solo gobierno a base de cesión de la soberanía, etcétera, y lo hubiera rechazado yo creo que en una gran mayoría, ¿no? Javier Solana ha dicho Europa es un laboratorio de lo que puede ser un gobierno mundial, ¿no? Y desde luego Bruselas está ejecutando ese tipo de política. ¿Y qué tipo de política es? Es una política en la cual se están eliminando los estados-nación. Hay que triturar los estados-nación. Pero esto se ha dicho abiertamente. Hay que destruir a los estados-nación, pero ¿cómo? Y esto a lo mejor no suena en España. Como las personas necesitan una trascendencia en su identidad, pues habrá que recrear ciertas identidades de tipo regional, etcétera. Bueno, todo esto está en Bilderberg. Y quiero decir con esto que esa, digamos, mayor apertura, esa mayor, entre comillas, transparencia, la expresó en 1991 David Rockefeller, cuando dijo públicamente, expresó su agradecimiento, y leo literalmente, al Washington Post, al New York Times, a la revista Time y a otras grandes publicaciones, cuyos directores han acudido a nuestras reuniones y han respetado sus promesas de discreción durante casi 40 años. Hubiera sido imposible para nosotros haber desarrollado nuestro trabajo si hubiéramos sido objeto de publicidad durante todos estos años. Es decir, que la colaboración de la prensa, de los grandes grupos de prensa, tú citabas hace un momento precisamente a Juan Luis Cebrián, además ese está en el, digamos, en el segundo círculo, en el de los 33 personajes permanentes que hay allí en Bilderberg, no hubiera sido posible efectivamente sin esto. Y un último apunte, se ha hablado de Ana Patricia Botín.
y se ha traído a colación de lo que ha pasado con el Banco Popular. Un segundo. Antes, Ana Patricia Botín, entiendo que lo de los círculos, hay un segundo círculo, quiere decir que habrá de 33 personas, habrá un primer círculo de no sé cuántas y no sé si hay un tercero o un cuarto. La explicación de los círculos, ¿alguien la puede explicar con el funcionamiento? Antes de hablar de Ana Patricia Botín. Era simplemente por hacer, al hilo de lo que había dicho Cristina, una simple aportación brevísima y paso la palabra. Ana Patricia Botín, que efectivamente acaba de recibir un banco que no hace mucho se estimaba con un valor de 7.000 millones de euros y resulta que ahora no vale nada, pues tiene unas excelentes relaciones con la cúpula de Podemos. Hasta el punto de que Podemos ha dicho públicamente que Ana Patricia Botín no es casta. ¿Qué me está usted diciendo? No, literalmente. Y se lió una en Twitter de No te menes hace 3 o 4 años, precisamente por esas declaraciones y por las declaraciones de un representante de Podemos en la Comunidad de Madrid, donde decía esto literalmente, que Ana Patricia Botín no era casta. Salió a defenderle y a reforzar esa idea el mismo Pablo Iglesias. Por tanto, efectivamente hay una serie de relaciones que pueden ser sorprendentes, pero cuando en tantas veces decimos aquí que Podemos es un recambio del propio régimen, del propio sistema, para que las cosas no vayan por otro lado, no lo decimos porque sí. Señor Bárcena. Yo insisto en que hay que por elevación subir y ver que todo esto que estamos hablando, por supuesto, lo que está en marcha es una política de gobierno mundial único, de religión única, etcétera, con una ingeniería social fuertísima, y por eso los europeos de ahora tienen menos capacidad de resistencia, porque hace 40 años sus padres probablemente no habían todavía sido tan, no, probablemente no, sin duda, no habían sido tan trabajados mentalmente, y eso va calando. Hay que subir y hay que ver que aparte de esto, que es decisivo, desde luego en Occidente, está toda esa estructura aparte. Naciones Unidas es quien está haciendo la ingeniería social fuerte. Es la que está imponiendo políticas contra la familia, contra la vida, etcétera, y llevando a cabo un lavado de cerebro que propician desde el propio organismo que aspira a ser un gobierno, ellos mismos. Bueno, luego son al final una parte, naturalmente, de toda esa trama, donde hay que incluir a la Unión Europea, y ahí está la clave de por qué muchas veces en la política española no entendemos las reacciones de nuestros políticos o el cambio de rumbo visceral, ¿no? O de repente es ¿qué le ha pasado? Muchas veces al Partido Popular le dicen que es cobarde, que no se ha atrevido a hacer, en buena medida, pero también es que ha llegado a Bruselas. Es cómplice. O a Nueva York. Y ahí le han dicho, no, por aquí, si quieres seguir tu carrera política, este es el camino que tienes que seguir. Porque esto es lo que hay que hacer. Es que son los mismos, don Alberto. Son los mismos. O sea, cuando yo hablo de Bilderberg, de la trama, estoy hablando de la ONU, estoy hablando de los masones. Y cuando Bilderberg, yo llego a entender qué es Bilderberg cuando investigo uno por uno las personas que están ahí y los puestos que ocupan. Y la ONU está en Bilderberg. Y Kofi Annan, usted sabe que es masón. Y si no lo sabía, él lo publicó, él mismo lo revela en su autobiografía cuando sale de la ONU y pone una imagen de su padre con el mandil masón, pues haciéndonos ver que es una tradición en la familia, ¿no? O sea, ¿por qué este año que se celebra el tercer centenario están tan visibles los masones? Que habían estado tan ocultos en España, por más que digan, no daban la cara generalmente. Y ahora están en una campaña de visibilidad verdaderamente asombrosa. ¿Por qué? Porque realmente lo que la masonería pretendía en estos últimos siglos ya se ha ido cuajando. Y ahora pueden vender la idea de que todas estas realizaciones, entre comillas, se les debe a ellos, a la labor que han ido haciendo. Pero esa labor la han venido haciendo a través de estas grandes organizaciones internacionales o también de las pantallas, como el propio Bilderberg. Yo le llamo Bilderberg paramasónico, lo que él llama pantalla, entiendo, ¿no? Paramasónico, pues que no se está reflejado, no está suscrito como una logia, pero su origen es masónico. Ahí estaba la logia Rockefeller 666, Ratzinger masón, Obama masón. Obama, que tanto daño ha hecho, que es el que ha traído las políticas de género, que es el que ha traído el cambio climático, Clinton, su mujer, las primaveras árabes. Obama ha sido la gran catástrofe de la humanidad, y ya lo denunciaba en este libro, Los amos del mundo están al acecho, que a mí me los retiran del mercado. En el año 2010, sí, este libro, ¿qué me dice? Este libro que del que estamos hablando hoy, a mí me lo retiran del mercado. ¿Por qué? Pues porque estoy hablando de todo esto, y de esto no se puede hablar. El mes pasado me quitaron de Wikipedia. Y cuando hablamos con los administradores dijeron que es que Cristina Martín Jiménez no interesa. Perdone, yo vendo libros en Uruguay, en Portugal, en Italia, en Rumanía, soy bestseller, pero Cristina Martín no interesa cuando en Wikipedia está todo. ¿Qué?